Exactamente, ¿no? Y en relación a eso, atentos entonces al hot sale que arranca mañana, a ver si enganchan algún pasaje Tal cual. accesible. Pero viste que... Sí. Bueno, dale. Tiene varias- No lo digo porque... Varias tramoyas, Medio es verdad. @ESPAmericaOc con el hashtag Ahora en América. Nos contactan. Hoy les estamos preguntando justamente cuál es tu postura frente a la presencialidad en las escuelas o en las clases. Por ahora, mirá, 51% sigue picando en punta la presencialidad. Nos dice que deberían los chicos seguir en las clases, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, sin provincia que tengan que volver. El 39% nos dice que debería ser virtual. El tema de la virtualidad es complejo porque justamente en la Argentina es amplia y no en todos los lugares hay internet, mismo computadoras. Y muchos también nos están escribiendo diciendo que sus hijos comen en las escuelas o que hay muchos chicos que tienen justamente el acceso a la comida. Así que bueno, y depende de cada provincia, 10%, hashtag Ahora en América, hasta las 8 los vamos a estar leyendo y abrimos también nuevamente el consultorio sanitario. Sigan escribiendo, por favor, al hashtag que les acaba de decir Nico, también a la cuenta de América. Vamos a estar compartiendo todas sus dudas, todas sus preguntas y todos sus comentarios. Pero está acá con nosotros el doctor Fernando Sichero. Doctor, amigo de la casa, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Viajamos a Miami a darnos la vacuna? ¿Qué hacemos? Sale caro viajar a Miami para darse la vacuna. 600.000 pesos. doctor. 600.000 pesos, doctor. No se desmaye. ¿Qué hacemos? ¿Nos 3 quedamos acá y esperamos? No, Los si que yo pueden, viajan. fuera el gobierno, trataría de hablar con las autoridades norteamericanas para que todo ese excedente de vacuna pudiera venir al país. Me parece que es más lógico que hacer turismo vacunatorio. Claro, pero... Porque encima, sí. no se confundan, ¿eh? Alguna persona puede viajar A ver. asintomática, positiva, y ser positivo allá y se tiene que quedar en un hospital de Miami el tiempo que sea, ¿no? Ah, atención con eso. Así que cuidado, no Bueno, es que toda la gente que va de acá va a estar absolutamente fuera de esos pacientes que potencialmente se pueden contagiar del virus. No en el viaje está totalmente confirmado que... El avión, porque el avión no, uno tiene que pero tener aeropuerto y por ahí llego y me vacuno el otro día, así que no es ¿Uno si tampoco... está contagiado de COVID no se puede vacunar? No. No se puede. ¿Y cómo, por ejemplo, pero acá, una duda que surge a raíz de todo esto, ¿no? Digo, van surgiendo los temas. Yo mañana me citan para vacunarme a mí, por ejemplo. A mí no, porque no me toca todavía, pero supongamos, ¿no? Y yo voy mañana y no sé si estoy contagiado o no. No me hago un PCR antes de vacunarme. No, si está asintomático Sí. y fuera positivo, si está asintomático, en realidad la carga viral no es suficientemente grande para afectarlo. Ok. Así que si no, tendría que hacerse un PCR cada persona que se va a vacunar. Por eso No mismo es lo así. preguntaba. Pero está bueno dar servicio y decir que si vos te llaman para vacunarte y te sentís con un poco de tos, estás un poco afiebrado, no vayas porque puede ser que tengas el virus. ¿no? Exactamente. Tiene que estar asintomático. Lo que pasa es que hay muchas personas y hasta conocidos casos del medio artístico que estuvieron asintomáticos prácticamente hasta el día 7-8 y a partir del 7-8 es cuando la empezaron a pasar mal. O sea que también es relativo esa situación de ir a vacunarse asintomático. Porque quizás vas los primeros días y recién te viene algo realmente importante el día 8-9, que esto lo hemos charlado en más de una oportunidad. Si uno está asintomático, se puede ir a vacunar. No hay ningún problema. Si está con síntomas leves, tendría que hacer el screening para saber si estuvo con algún positivo o en un grupo que alguno dio positivo. Pero si yo estoy asintomático, tengo toda la garantía y la tranquilidad de irme a vacunar. Si después me pongo positivo, es el azar. Pero no hay manera de controlar 100% de que la gente vaya toda sin tener el virus. Porque para eso yo lo que haría sería correr los test para que a los positivos aislarlos y no a los positivos no vacunarlos. Doctor, Ahora, ¿la doctor, eliminación de las patentes a la Argentina le puede servir, puede ser útil? La mayoría de las vacunas que se hacen en Argentina no son de Argentina, así que... y se vacuna perfectamente la población. No sé esta locura que le agarró a los políticos de tener las patentes. No saben, yo soy médico asistencial, pero yo conozco una fábrica de vacunas. Y conozco, por ejemplo, en China una fábrica de stent, que son los pequeños alambrecitos que se ponen adentro de las arterias. No saben la tecnología que se necesita. Encima la vacuna no es el principio activo. El problema de la vacuna es mantener el principio activo y encima envasarlo, porque tiene que ser total, absolutamente aséptico, bajo. Entonces, la tecnología esa y poner en macho, por eso a veces escucho,
No, tenemos vacunas guardadas o en 2 Pero meses. en una pandemia yo entiendo... Vamos a hacer el las punto. vacunas. No la van a El hacer en punto 2 que usted meses. Es muy destaca también complicado. es también la respuesta de muchos laboratorios a nivel mundial en donde explican claramente, miren, señores, no solo no lo podemos hacer, sino que es inviable, que es tal cual usted dice. A ver, India es la farmacia del mundo, que lo contamos también el otro día, y hoy está atravesando un problema enorme y demás. Pero yo quiero creer que si hay algo que nos viene a mostrar la pandemia después de 100 y pico de años, que se vuelven a repetir de esta forma, es que si no es de forma globalizada no salimos adelante. Totalmente, pero no hay Pero necesidad. entonces, aquellos justamente, países que tienen excedentes de vacunas, como acá usted, como Estados Unidos, en donde en realidad no las pueden empezar a repartir, porque no llegan a la inmunidad de rebaño, porque hay cerca de un 35% de la población que es bastante reticente a la vacuna y no se quiere vacunar. Por eso también vemos festivales de música y demás, en donde le piden a la gente que se vaya a vacunar. No puedo regalar las vacunas que me sobran, porque tengo gente que todavía no vacuné, pero no puedo desatender un desastre como el de India, un desastre como el de Argentina, sin ir más lejos, o diferentes lugares de América Latina, porque eso también me genera variantes nuevas. Entonces, hay un gris, porque si yo entregara las patentes y tendría vacunas para todos, voy a evitar variantes nuevas. en que aunque el problema es el siguiente, aunque uno tenga vacunas para todo, nunca se va a vacunar toda la población. En el hospital que yo dirijo, tengo 5 profesionales que se niegan a darse la vacuna y tienen todo su derecho. Firmaron una declaración jurada, no me quiero vacunar. Me parece extraordinario. No se vacuna, si tiene la enfermedad, se lo tratará igual, por supuesto, pero no se vacunó. O sea que van a sobrar la cantidad de vacunas. Están 35 vacunas en fase 3. Quiere decir que en 1 o 2 años, por ahí, algunas de las vacunas... Claro, eso le decía. ¿Cuándo empiezan a sobrar, doctor? Porque ayer yo también lo discutía con algunas personas A fin de confianza. año. Digo, ¿cuándo empiezan a sobrar? A fin de año. O sea, usted lo que nos puede adelantar es que acá en la República Argentina, llegando a noviembre, diciembre, vamos a tener vacunas para todos. Exactamente. Va a haber vacunas para todos, porque uno tiene que pensar, en la pandemia no tiene que vacunar a todo el mundo. Y hay un error con el tema de la vacunación de rebaño. La inmunidad de rebaño no se da por la gente vacunada, se da por la gente que se contagió y salió de ese episodio y lo superó. Entonces va a haber más gente que la gente vacunada para hacer inmunidad de rebaño. Bueno, eso ¿correcto? Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, todavía que hay pocas vacunas, y de eso no discute nadie, seguir vacunando a la gente de riesgo. Y ahí hay un error de parte de la planificación del gobierno nacional que insiste con dar vacunas por cantidad de población y no por cantidad de gente de riesgo. Entonces vemos lugares donde se vacunó gente más joven, también tiene derecho, pero porque no había gente grande que vacunar. Entonces Bueno, se eso vacunó. es lo que reclamaba la Ciudad de Buenos Aires. que decía Exactamente, que la en Ciudad de Buenos Aires vive gente más Córdoba, grande. Santa Fe. Claro, exactamente. Ahora, con respecto a eso que decía recién, yo tuve coronavirus, me recuperé ya hace 1 semana y media, casi 2 semanas. Adelgazó un montón, Adelgazó un montón, sí, exactamente. Porque, bueno, el coronavirus, para los que no tuvieron, a veces te saca el hambre, te da mucho cansancio y demás. Pero una de las cosas que me decía un médico que habló conmigo y que me dio una mano grande cuando tenía el virus, era que si una vez que lo pasaba, una vez que me curaba, me decía, es como haberte dado la vacuna. Vos ya estás inmunizado al menos por 3 meses. Es tan así, aquel que se recupera del COVID, al menos por 3 meses, ¿es como si hubiese dado una primera dosis de la vacuna? Absolutamente, porque en el caso suyo, que superó extremadamente bien la enfermedad, ¿no? Está acá trabajando. Por suerte, o sea, gracias a listo. Dios. La pasó, adquirió inmunidad. Esto es obvio, porque si no, no se hubiera curado, hubiera mantenido el PCR positivo. Se negativizó, está trabajando. Como adquirió inmunidad naturalmente, a los 3 meses se tendría que hacer anticuerpos. Si los anticuerpos le siguen dando altos, no tendría que vacunarse. Ahora, si a los 3 meses empezaron a bajar los anticuerpos, se hace el refuerzo con la vacuna. ¿Y qué es? En Argentina, lamentablemente, se contagian 30.000 personas por día, más o menos, promedio. Una gran cantidad de personas y también hay una gran cantidad de personas que se terminan curando. ¿Qué significa tener, luego del coronavirus, tener esa inmunidad, tener esos anticuerpos? Que yo no hay posibilidad de que me vuelva a contagiar, yo no contagio al de al lado, a mí no me va a pasar de nuevo lo mismo en estos 3 meses. ¿Qué significa estar inmunizado por haber pasado la enfermedad? Primero no son 30.000, son 50.000 o 60.000 que se contagian por día. Bueno, perdón, tiene razón. ¿Está? Digamos, porque no... A no Porque todos se los multiplica, positivos claro, uno le por hace el supuesto, PCR, sí, ¿no? sí, es verdad, y uno es verdad. calcula que lo mínimo es el doble. Esto también es para tranquilizar a la población con respecto, lamentablemente, a la cantidad de gente que fallece.
La cantidad de gente que fallece sigue estando dentro de los estándares. No está falleciendo más gente. ¿Correcto? La proporción, lamentablemente, de la gente que fallece con coronavirus es entre el 1.5 y el 2.5. Nosotros estamos bien con esa cantidad ¿Qué de fallecidos. porcentaje tenemos con 611 fallecidos? A mí me parece un montón. No, pero aparte la otra cosa. Yo se los digo, primero fue un error el otro día que cargaron 150 pacientes de más, ¿no? No eran 663 No, se muertos. arrastran de otros. Arrastraron de otro lado. Pero no dejan de morir. Está bien, pero lo que tienen que ver es que la curva de fallecidos no tiene nada que ver con la curva de positivos. Claro. Los fallecidos se infectaron entre 2 a 3 semanas antes. Entonces tendríamos que ver si cuando fallecieron casi 500 personas coincide con el pico de Semana Santa. ¿Ok? No, menos de Sí. 3 semanas. Semana Santa fue fines de marzo. Sí, pero uno tiene entre 5 y 7 días de latencia para estar con síntomas, como decía ella. ¿Correcto? Entonces, tengo síntomas, me empiezo a sentir mal, me complejizo, termino en terapia y lamentablemente algunos Doctor. fallecen. Entonces, son dos curvas diferentes. Nosotros decimos 30.000 positivos, 600 muertos. Sí. Cuidado, no es lo mismo. Ahora, si yo tuviera 30.000 positivos y 2.000 muertos, ahí sí está pasando algo más. Pero con los promedios que se dan, ahora, con respecto a la inmunidad, Sí. yo tuve coronavirus y estoy bien. Yo no tuve, ¿no? Por Y suerte me no curé. tuve. Sí, supongamos en mi caso, digamos. Tuve Exacto. coronavirus, lo pasé casi asintomático, me curé y... Exacto. ¿Qué pasa ahora? Como la vacuna dice que yo tengo coronavirus, en esta etapa no me voy a morir. Lo más probable es que no me muera, pero tengo una enfermedad severa por ahí, pero voy a pasar el tema de haber fallecido. Si tuve la enfermedad, puede ser que la vuelva a tener de vuelta. En Porque- esos 3 meses. Como el presidente. No, los primeros 3 meses no. Nada, Es sí. casi imposible. Casi Pero imposible, después de bien. eso, Sí. es lo mismo que el periodo de latencia de la vacuna. Hoy decimos, se tiene que vacunar la gente no para no enfermarse, sino para pasarla bastante bien Claro, y evitarla. Bueno, puede ser que usted tuvo hoy coronavirus y dentro de 6 meses puede ser que eso sea posible. Yo tengo varios casos de gente que ha tenido 2 veces, pero lo que sí, después de la segunda, la inmunidad es del doble. Doctor, efectivamente estaba repasando los datos. Hace exactamente 2 semanas el promedio semanal es el más alto, 24.000 en los últimos 7 días, y hoy tenés el promedio más alto de fallecidos. Es decir, esto es lo que está diciendo, lo que haría presumir en alguna medida que la curva de fallecimientos debería tender a descender, porque los casos... Exactamente, Tendieron. pero como la corremos con 2 semanas, por Bien. ahí los casos siguen bajando y los fallecidos no, porque son que se enfermaron antes. Doctor, ¿y qué podemos esperar para adelante? A mí me preocupa un poco porque la verdad que hasta hace una semana atrás no hacía mucho frío y da la impresión que arrancó la temporada, usted corríjame, pero la temporada de las enfermedades respiratorias, con lo cual, bueno, me parece que es el peor momento. ¿Qué podemos esperar? ¿Que la curva siga descendiendo? ¿Qué puede pasar en las próximas 2 o 3 semanas? En este momento la curva va a descender, por 2 razones. Primero, porque el repique que se produjo contagió a cierta cantidad de gente, la gente se reorganizó, bajó un poco el nivel de distensión, de fiestas y demás, aunque hay, ¿no? Pero bajó mucho. Uno ve a la noche, a partir de las 8 de la noche, hay mucho menos cantidad de gente. Sí, Entonces, sin duda. hay menos gente. Yo como director de un hospital público le puedo decir que la cantidad de camas de terapia de a poco se van liberando. Bien. De a poco se van liberando y algunos hospitales que están saturados lo que están haciendo es la logística de traslado a otros que tienen menos camas. Hay algunos hospitales que están casi saturados, pero otros, la verdad que se liberaron bastante y están tratando de hacer el intercambio. Si nosotros vemos que hay menos cantidad de gente internada y los positivos bajaron, evidentemente en las próximas 2 o 3 o 4 semanas vamos a estar mejor. Lo que pasa es que la gente no se tiene que olvidar, por favor, vacúnese de la gripe y de la neumonía. Claro, Ahora, eso doctor, me ayuda a quedé- descomprimir. Pero aparte, si yo me vacuno de la gripe y la neumonía, si yo tengo fiebre o tengo tos o tengo síntomas, sé que lo más probable no tengo ni neumonía ni gripe, Claro. tengo coronavirus. Claro. Sí. Esto verdad. que dice el doctor, digo, que las camas de terapia intensiva ocupadas estén bajando, no es para relajarse, sino todo lo contrario, para seguir manteniendo los cuidados, así podemos seguir descendiendo esa curva, así, Corita. Sí, me quedé pensando en lo que estaban diciendo, si uno ya tuvo coronavirus, está por 3 meses inmunizado, se vuelve a contagiar. ¿Cómo pasa la segunda etapa en un segundo contagio? Esto tiene que ver, depende de los anticuerpos que a uno le quedaron, que puede que la pase mejor, depende de la cepa que se contagie, o se pasa relativamente igual al anterior. Eso depende de la idiosincrasia de cada uno.
Hay pacientes que han tenido la primera asintomático. Se hicieron el testeo porque se había infectado un familiar o un compañero de trabajo, les dio positivo y pasaron asintomáticos. Y la segunda vez que se enferman, tienen más síntomas, pero nunca tienen síntomas lo suficientemente floridos para que se transforme en un paciente grave. Porque ya el organismo tuvo contacto con el virus. No importa que sea otra cepa distinta, más No, esto de la invasiva o más... cepa, miren, lo de las cepas es información que está totalmente cruzada. Las cepas no modifican en realidad los síntomas de la enfermedad. Lo que hacen las cepas es que son más contagiosas. 30% más letales. Doctor, lo interrumpo un segundo porque tenemos una información urgente. $11.582 son los casos positivos de la jornada del día de hoy. 283 fallecidos. Es un número muy alto para ser fin de semana. Para ser domingo, altísimo. Muy alto. Y mire la pobreza de los testeos del día, 41.883. Es muy difícil hablar de una pandemia con esta cantidad de testeos tan baja en nuestro país. Y las camas, la ocupación de las camas en el AMBA es 76.8, se mantiene bastante estable, a lo que son los últimos 4 o 5 días. Doctor, ¿qué opinión le merecen esta cantidad de casos? Un domingo, ¿no? Sí, un domingo. Nosotros estamos arriba del Titanic, pero estamos viendo el iceberg. Así que, como lo estamos viendo, sabemos que le vamos a pasar cerquita, pero no vamos a chocar ni no nos vamos a hundir. Claro. ¿Por qué se muestra tan optimista? Me he puesto tan puede ser optimista exasperante. porque primero la consolidación del sistema de salud, este pico se produjo porque todo el sistema de salud público y privado empezó a atender pacientes que no estaba atendiendo. Entonces nosotros no dejamos vacías las terapias, las ocupamos con pacientes de otras enfermedades. Por eso cuando vino la segunda ola, la tercera en realidad, porque la segunda vino en enero, la tercera ola nos desencajó la cantidad de pacientes que teníamos de todo lo que se opera, corazón, hígado, riñón, oncológico, lo que fuera, con los que empezaban a tener coronavirus. Ahora que ya nos acomodamos y volvemos a hacer todo lo programado, tratar de afinar la puntería para operar realmente lo que es grave, todo lo demás tratamos de que espere, volvemos a tener la soltura, tanto en el sistema público ¿Y hasta como en el cuándo privado. tenemos que esperar si tenemos que operarnos? ¿Eso se sabe? Y sí, yo creo que si no es algo que cambie hasta la calidad de vida o, por ejemplo, la vida, ¿no? La cirugía cardiovascular no se puede esperar. Pero, por ejemplo, una oncológica que ya está detectado, se puede esperar un mes de ventana. Estamos en Medio mayo. polémico, ¿no? Eso, Bueno, no es eso polémico. sucedió con la mamá de Florencia Peña. Bueno, un Florencia Peña error, salió a contar. un error. ¿Un error qué? Un error haber hecho así con una enfermedad que tiene una sobrevida extremadamente buena y que un mes no le cambia. No, pero justamente pospusieron. Claro, pero no le pasa nada, Pero él justamente. está a favor pero le de pasó. que sea pospuesta o no. ¿Está a favor por eso? Absolutamente, porque lo que no le explicaron bien a la Mí me señora... parece que los médicos a veces no son pacientes y están lejos de serlo. No, para A ver, nada. que te vengan a decir, tenés un cáncer. La verdad que desconozco los detalles, Corita, pero que te vengan a decir... tenés En el un cáncer 2019, maligno, pero podés esperar un mes. Pero- Mi pregunta es clara, ¿hasta cuándo puedo esperar? Porque usted me dice, no, mira, si esperás un mes no pasa nada, no te cambia la calidad de vida. Hasta donde yo entiendo, lo que ustedes repiten constantemente, el nivel de estrés que te generan estas cosas, Sí. tiene un punto. Está bien, yo no pero sé no si hay me voy una a seguir pandemia. enfermando por el estrés que tengo, porque no me pueden Exacto. operar. Pero no hay por una la cantidad que te pandemia. Pero no hay una pandemia. Entonces, el médico tratante tiene que ser muy específico con el paciente y decirle, mire, usted tiene una enfermedad tumoral maligna. Claro. La sobrevida con cirugía y quimioterapia, radioterapia, a 5 años es del 80%. Desde el momento que usted le hicieron el diagnóstico, tiene una ventana para hacer el tratamiento de 90 días que no le cambia su expectativa de vida. No estoy muy de acuerdo. No, está bien, está bien que no esté de acuerdo, porque no es por médica, supuesto, pero y esté de bienvenido acuerdo. sea que no estemos de acuerdo, pero lo que voy es, me parece, hay que hilar muy fino y hay que depende mucho del médico tratante que te toque en ese momento. Son situaciones de muchísimo dolor, en donde Sí, uno y se se entera hacen- que
de un día para el otro te cambia la vida. Y se asemeja también a lo que hablamos el fin de semana pasado de la última cama. Es como también la misma sensación y lo pongo más o menos como en el mismo nivel. No, pero yo no estoy de acuerdo con algunos colegas. Para mí no puede haber ni un protocolo ni una decisión. Cada paciente es universalmente diferente al otro. Y no importa la edad o las comorbilidades que tiene. Tiene que ver el entorno familiar, tiene que ver una decisión en conjunto. No es este sí, este no. No es una guerra, realmente una guerra con un balazo. Entonces, en realidad, espero que sean un código ético, moral. Absolutamente. El año pasado, el mismo ministro Ginés González García. Y se distribuyó, de hecho, se distribuyó un Bueno, manual. pero ¿sabe qué pasa? Es como dice ella, como cada paciente es universalmente diferente, la situación personal no puede ser la situación general. Entonces, cada paciente, en el momento de la duda crítica, qué hacer o no qué hacer, hay que ver al paciente y el entorno. Tiene que tratárselo de una Claro, no manera con un especial. protocolo. Ahora, está interesantísimo realmente el debate. Seguramente vos del otro lado estás también prendido. Y quiero sumar al intendente de Morón, Lucas Gui. ¿Cómo le va, intendente? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto Buena- escucharlos. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, buenas tardes para usted. Buen domingo. Quiero preguntarle cómo es la situación allí en el municipio de Morón con respecto a la cantidad de casos y a la cantidad de camas de terapia intensiva que tiene el municipio disponibles. La situación es todavía preocupante. Tenemos un nivel de ocupación de las camas que supera el 90%. Los casos, si bien se han desacelerado, todavía seguimos registrando niveles altos. Sí podemos aseverar que dieron resultado las medidas que tomamos junto con la provincia y la nación en las últimas semanas, porque ya no solo podemos advertir una desaceleración, sino un descenso. No sabemos si es un descenso transitorio o finalmente forma parte de una tendencia que se consolida. La contracara de esto, naturalmente, es el proceso de vacunación, ¿no? Que aquí en Morón venimos llevando adelante a toda marcha, de manera incesante. Ya tenemos casi al 90% de la población objetivo de 120.000 vecinos y vecinas, el 90% ya están vacunados al menos con la Es un primera número dosis. alto. Lo mismo pasa con Es los... un número Imagino muy que ahí alto incluye y- también a los médicos. y- Los médicos también del municipio Sí. ya están todos vacunados. El sistema de salud está casi en su totalidad. Están más vacunados que la cantidad de inscriptos que teníamos a priori. Ocurre que todos los días se siguen inscribiendo, con lo cual ya estamos arriba de la premisa con la cual habíamos comenzado, y todavía nos quedan por vacunar docentes y sobre todo el universo de 18 a 59 años con comorbilidades. Claro. Ahora se han sumado también algunas discapacidades en buena hora. Intendente, Vamos a ¿nos tratar de- escucha? Bueno, se cortó. No, sí, Enseguida se vamos cortó. a reconectar con el intendente de Morón, Lucas Gui. Pero estaba buenísimo el debate que estábamos teniendo, ¿no?, con respecto a esto. Y usted decía, doctor, claramente que no confía, o por lo menos no cree que esté bien, tratar a los pacientes con respecto a esto que decíamos de la última cama en base a un manual, en base a un protocolo. Pero sin embargo la provincia de Buenos Aires difundió un protocolo. ¿Qué es lo que cree que va a pasar en los próximos días? Es una con respecto guía, a eso? es una guía. Está bien que no sea anárquico, es una guía. Pero dentro de esa guía uno tiene consideraciones pertinentes. Un ejemplo, un paciente de 200 kilos con enfermedad mórbida, con diabetes insulino dependiente, que uno ve que por más que está con el respirador puesto, no satura más de 70. Uno no es por magia, se da cuenta que es un paciente extremadamente grave, Claro. y que la probabilidad de sobrevida es casi nula. O sea, entonces uno también está viendo, pero me parece que todavía el sistema de salud... Estamos lejos de eso, ¿dice? Sí, absolutamente. Bien, eso es una buena noticia también, ¿no?, dentro de todo esto que estamos hablando. Ahora sí reconectamos al intendente de Morón, Lucas Gui. ¿Nos escucha, intendente? Yo los escucho, Bien, escucho. bien. ¿Ustedes me escuchan? Bien, perfectamente. Sí, son estas cosas que pasan en la República Argentina, ¿no? Que hacer un Zoom, que hacer un Skype a veces son cosas muy, pero muy Y te digo, complicadas. tener Quería consultarle... educación de esta ¿Cómo? forma. Que te digo, a veces tener educación como madre... sí. Claro, bueno, La suele conectividad. pasar estas cosas. Ahora, quería preguntarle, intendente, con respecto, recién mencionaba el tema de la vacunación allí en el municipio. ¿Les quedan vacunas? Porque recién hablábamos, se han distribuido 11 millones de vacunas, pero se han aplicado 9 millones de vacunas. Es decir, que hay 2 millones de vacunas en la República Argentina que están en algún lugar que no se han aplicado. ¿Cómo es la situación allí en el municipio? ¿Les quedan vacunas? ¿Se ha terminado el stock? ¿Saben si van a recibir?
Sí, tenemos vacunas, tenemos por lo pronto, estas 2 semanas. La verdad que la estrategia que ha adoptado el gobierno nacional de tender negociaciones multivacunas, me parece que nos está dando buenos resultados. Hoy la vacuna se ha convertido en un bien escaso a escala planetaria y nosotros, más allá de que a priori teníamos expectativa a esta altura, tener mayor cantidad de argentinos y argentinas vacunadas, cuando uno lo pone en perspectiva y compara con otros países, la situación, si bien no es todo lo auspiciosa que deseábamos, no está tan mal tampoco. Yo Pero no contaba, cree que... en el caso particular de Morón, tenemos casi el 90% de la población objetivo ya alcanzada por la primera dosis y estamos muy cerquita de cumplir con estos 120.000 vecinos y vecinas, y es una constante tanto a nivel provincial como nacional. Morón está primero en este ranking que hace la provincia en cantidad de vacunados, pero lo importante no es la competencia entre los distritos. Hay algo que nos anima a nosotros, es ganarle al frío, porque sabemos que el frío genera las condiciones más que propicias para la circulación viral y hay que llegar al invierno con la población objetivo a nivel nacional ya inmunizada o en proceso de inmunización. Con respecto a esto que dice del frío, y lo sumo también el tema de la circulación del virus, la circulación de gente, recién nosotros estábamos mostrando una feria a cielo abierto en la ciudad de Buenos Aires donde había mucha gente y Mercedes lo comparaba con algunas ferias que se habían dado en el conurbano. ¿Cómo es la situación allí en Morón con respecto a las ferias que hay a cielo abierto? ¿Están permitidas? ¿Están prohibidas? ¿La gente va? ¿Cómo es la situación con respecto a eso? No, a ver, las ferias en este sistema de fase con el cual nosotros nos venimos administrando a través de las regulaciones que tiene la propia provincia de Buenos Aires, que con mucho criterio cada fase está o no contemplada. Sí. Las ferias al aire libre están contempladas. Ocurre que lo que necesitamos garantizar, y ahí tanto el rol del Estado como el rol de cada ciudadano y ciudadana es importante, es que más allá de que ese formato esté autorizado, se den las condiciones que generen la menor probabilidad de contagio posible. Y esto es con distanciamiento, con todas las medidas eso de es lo que a mí me llama, con el eso es lo que a mí me llama la tapaboca. atención. Digo, por ejemplo, en el municipio de Morón, ¿no? Y hablamos de ese municipio porque estamos hablando con usted. Pero ¿hay realmente inspectores que vayan y controlen que haya distanciamiento, que la gente se ponga barbijos? Porque muchas veces se le pide a los comerciantes que le exijan a las personas, a los clientes, que se pongan el barbijo. Y ellos no tienen el poder de policía. Digo, hay personas que revisan, que controlan, que caminan esa feria diciendo, señores, sepárense, señor, póngase el barbijo si no lo tiene. ¿Eso pasa realmente? Sí, pasa, pero pasa sobre todo porque lo que nos dimos nosotros es una mesa de trabajo con representantes de estos feriantes. Algunos feriantes tenían historia de feriantes, ya tenían algún desarrollo en esa actividad, y a otras personas fueron emergentes de este nuevo tiempo, ¿no? Producto de que perdieron el trabajo, de que se resintió el normal nivel de ingresos y tuvieron que rebuscársela. Generamos un ámbito de diálogo con representantes de estos feriantes para pautar horarios, comportamientos, para pautar qué días va a haber, qué días no, para generar un límite. Bueno, a veces se cumple, a veces nos cuesta un poco más, pero la verdad que también existe en el espíritu de estas personas la voluntad de no contagiarse. Nadie sale con ánimo de no solo ganarse el pan, sino es muy contagiarse. responsabilidad de cada uno este virus. Yo quería preguntarle, para que usted reitere, ¿qué cantidad de vacunas, qué cantidad de porcentaje, digo bien, tiene vacunada la población de allí de Morón? Tenemos casi el 90% de la población objetivo. En el ¿Qué es día la de población ayer, objetivo? en el día de ayer aplicamos la dosis 100.000, de un total de 120.000 vecinos y vecinas que debemos vacunar. 120.000 son objetivos, que esto estamos hablando personal de salud. Exacto, personal de mayores salud. de 70, mayores de 60 y personal de riesgo. Mayores de 60, personas de entre 18 y 59 con comorbilidades, docentes e integrantes de las fuerzas de seguridad. Docentes y fuerzas de seguridad. Bueno, yo me pregunto... Y acaba... Sí, ¿no? Sí. Decime, te escucho. A ver si podemos reflexionar juntos y también incorpora al doctor Sichero en esto. La realidad es que el reparto de vacunas, sobre todo en la situación del AMBA, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA,
¿no se dio con una discrecionalidad o con algún criterio en donde se sepa que, bueno, qué cantidad de gente vive en la Ciudad de Buenos Aires de mayores de 70 años? ¿Qué cantidad de docentes están en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué cantidad de docentes hay en Morón? ¿Qué cantidad de docentes hay en Pilar? ¿Qué cantidad de docentes hay en Avellaneda? Como que en realidad se dio según la cantidad de habitantes, ¿o me equivoco, intendente? Sí, no, se contemplaron todos esos datos. Nosotros sabíamos desde fines de diciembre del año pasado, en función de lo que nos informa el Ministerio de Salud de la provincia, que teníamos que vacunar a 120.000 personas, porque tenemos el dato preciso de los 9.000 docentes que hay en nuestra ciudad, de los casi 2.500 policías, de la totalidad de vecinos y vecinas que tienen más de 60 años, y de los miles de vecinos que aún teniendo menos de 60 años tienen alguna comorbilidad y que lo hacían parte de esta población objetivo. Sí, es uno de los pocos afortunados. Son muy pocas también las provincias que tienen en su totalidad ni siquiera, pero cerca del 90% de los policías de las fuerzas de seguridad, digo, bien vacunados. En su caso son 2.500 y están vacunados. La realidad es que es para agradecer hoy por hoy, porque no sucede en todos lados, ni que hablar en la provincia de Buenos Aires, no tiene ni cerca la vacuna. Ahí lo que fue determinante es la campaña de inscripción. Durante los primeros meses, y nos remontamos, ¿te acordás que había cierto temor, alguna confusión? ¿La vacuna envenena o me envenené por vacunarme? Claro. Sí. Tal cual. Ahí nosotros tratamos de disipar esos temores, esa confusión, con mucha presencia del Estado en la calle, y logramos ya a febrero, fines de febrero, principio de marzo, tener al 80% de estos 120.000 vecinos que debíamos vacunar inscriptos. Sí. Y eso es un indicador que hace que la provincia también te asigne mayores volúmenes de las vacunas. Entonces, ese circuito virtuoso claro, bueno, pero tiene que ver con otras cuestiones también, más allá de, no sé, como que no hay una división clara de quién necesitaría más o menos. Intendente, muchísimas gracias. Lucas Giel, intendente de Morón, muchísimas gracias por este contacto este domingo. Te dejo un cariño a vos, al equipo y a la audiencia. Gracias. Gracias por su tiempo. Tan acertada es la apreciación que en realidad, ¿cómo puede ser que un municipio tenga casi toda la gente vacunada y otro municipio tenga el 50%? Porque en realidad lo que no se jerarquizó fueron los grupos de riesgo. O sea, sobrepoblación general, en este momento, con sobrepoblación general tendría que haber sido si tenemos vacunas como en Estados Unidos. Claro. Entonces tenemos en Ohio 40 millones de personas, en Nueva York 35, listo. Le damos 40 millones y 35 y se vacuna todo el mundo. Acá nunca tuvimos la cantidad... Acaba de decir que le dieron las vacunas según esta categoría. No, ellos sabían, ellos sabían en dentro de la población quiénes eran, pero le dieron por los 120.000 personas que viven en Morón. ¿Se entiende? Se dio por la cantidad, no por... No, en Morón viven muchas más. No, 120.000, no, está bien, pero la cantidad explicó claramente que son 120.000 entiendo el debate. Objetivo, yo interpreté otra cosa de lo que dijo Gui, ¿eh? Yo interpreté que lo que él dijo fue, a mí me dieron la cantidad de vacunas para la policía, porque la policía la sabe la provincia, la cantidad de gente, para los docentes, y que con ese número le daba 120. Claro. Esto es lo que dijo, con lo cual, digamos, el cálculo lo hicieron previamente. A nosotros nos pasó en la ciudad, yo vivo en provincia, yo vivo en Lanús y trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? El gobierno de la ciudad dijo, miren, todos los trabajadores de salud, no importa dónde vivan, se vacunan en la ciudad. No importa dónde vivan, porque si no vamos a tener el doble estándar. Empezamos a vacunar, y mucha gente, ¿qué pasó? Ante la desesperación se anotó en provincia. Porque acá no llegaba. Y le salió en provincia. Exactamente. O sea, enorme cantidad de por eso digo, nosotros tenemos un bien que es la vacuna. Hasta ahora sabemos todo el mundo, seamos políticos, médicos, todos los periodistas o la gente común, que no alcanzan. Teníamos que terminar de vacunar a la gente de mayor riesgo. La de mayor riesgo eran los de 70 para arriba. Esto es obvio. Y el personal de salud. ¿Por qué? Porque tiene 3 estándares. Si yo no me vacuno, puedo contagiar a alguien. Si yo no me vacuno, no trabajo, entonces tengo una persona menos. Y si yo no me vacuno, restringo mi posibilidad de trabajar porque tengo miedo de trabajar. Claro. Entonces había que vacunar a la gente de riesgo, a la gente de salud, y después decían a la gente de seguridad, que en la primera ola se enfermó cualquier cantidad de policías, cualquier cantidad. Sí, es verdad. El otro día hablaba con una fuente de la policía de la provincia de Buenos Aires que me decía eso, la cantidad enorme de policías, porque realmente están en contacto todo el tiempo
con las personas, obviamente, y con la calle. Doctor, queremos aprovecharlo porque están llegando un montón de preguntas al Twitter. Nico, ¿cuál es la pregunta que tenés ahí cargada? Porque el doctor Fernando Sichero, además de conocer un montón de todo este tema, es una de las personas que en la televisión argentina, me permito decirlo, doctor, nos hemos cruzado en varios programas, más claro explica, más didácticamente te explica las cosas. Así que, Nico, aprovechémoslo al doctor y hagámosle alguna pregunta. Bueno, la gente evidentemente así lo palpa también en @ESPAmericaOc, hashtag Ahora en América. Gracias por participar de este programa también. Ustedes saben que son protagonistas. En este caso, Vilma, que nos dice, si tengo hace 2 meses la primera dosis de Sputnik V, ¿puedo darme primera y segunda dosis de Moderna o Pfizer en Estados Unidos? Dice, soy personal de salud. Yo no se lo recomendaría porque con una dosis de Sputnik que es extremadamente buena, el único problema que tiene Sputnik es que no tiene volumen de producción, pero la vacuna es muy buena. Con una dosis de vacuna y siendo personal de salud, yo me haría testeo de anticuerpos. Si tengo buenos anticuerpos, no cambiaría nunca en el sistema inmune el entrecruzamiento de 2 vacunas. Ahora, doctor, y ahora vamos con otra de las preguntas. Pero recién Mercedes hacía mención a un número, que es el número de testeos. Y Mercedes decía, es un número pobre, 40.000 testeos. ¿Usted tiene la explicación de por qué en Argentina, o por qué la Argentina está cerrada los días domingos? ¿Por qué los días domingos damos menos vacunas? ¿Por qué los días domingos testeamos menos? ¿Por qué los días domingos no controlamos más la gente que circula? ¿Por qué está cerrada la Argentina los días domingos? ¿Por qué se hacen menos testeos los domingos en este país? Porque me parece que es una cuestión de idiosincrasia del argentino que no funciona el domingo. Está cerrada, Argentina cierra. No hay otra explicación. Aunque estemos en la peor pandemia pero es una cuestión de idiosincrasia, porque si no, no tiene por qué haber... No tiene explicación. Porque aparte el personal está cansado todo el año. Y la verdad que puede descansar alguno el domingo y otro el miércoles. Y entre ellos... mismo, no tiene una lógica de No, decir, no tiene una miren, lógica, el domingo no. descansamos todos y se terminó, pero sin embargo en este país los domingos... Lo que pasa es que hay cuidado menos. también, importa mucho no que esté de cuerpo presente la persona que va a hacer el testeo, sino el sistema de logística. Claro, a eso voy. Obtener el dato, mandarlo a hacer el testeo, porque ojo que en muchos lugares se hace el PCR tomando la muestra, pero no se hace el laboratorio del PCR en ese lugar, ¿se entiende? Se La muestra traslada. se traslada a la muestra. Entonces el domingo no es la misma logística que en la semana. O sea, hay un montón de concausas, ¿no? Para eso. Mercedes. No, yo quería volver al tema de las vacunas que hablábamos antes. No sé si tenemos más preguntas, Jorge, no sé qué querés decir con Nico. Dale. Nico. Tenemos varias, vamos con una más. Edith, que nos pregunta, doctor, ¿y cuántos muertos por otras enfermedades existen por día? ¿Cuál es la estadística? En el año 2019, que fue la última estadística, se murieron 97.600 personas de enfermedad cardiovascular y se murieron 30.000 personas de tumores malignos. ¿Y eso por día más o menos cuánto es? Porque el otro día hablábamos, creo que era el doctor Trevisono también, que decía que 300 eran, o 400 personas por día. o sea que más o menos estamos hablando del mismo promedio que... Más, todavía sigue siendo más. O sea, se mueren más personas por esas De enfermedades comunes que por el coronavirus. que del coronavirus. Lo que tiene esta particularidad es que se suman, ¿no? Obviamente. Esas enfermedades siguen existiendo, esas muertes siguen existiendo y se suman las del COVID. Y lo que tiene el coronavirus con respecto a la gripe, que son muy, muy parecidos, la diferencia es que el coronavirus tiene 7.600 millones de potenciales Claro, huéspedes. entiendo. La gripe no, porque nos vacunamos un montón y ya tuvimos mucho gripe, entonces estamos como el sistema inmune está alertado. Nico, servicio para la gente. ¿Tenés otras preguntas? También sé que tenés la encuesta por ahí porque hemos renovado la encuesta. Contanos, ¿cómo va la encuesta? Y alguna otra pregunta más para el doctor Sichero. Bueno, renovamos justamente la encuesta a partir de la nota que hicimos con Miami y de todo lo que se comentó acá. Mucha gente comentando al respecto y por eso les estamos preguntando, teniendo en cuenta la facilidad con la que pueden hacerlo en Miami y otras ciudades de los Estados Unidos, ¿te irías a vacunar a Miami en este caso? Mirá. 50-50 va. 50-50, Está impresionante. bien parejo, bien equipado, así que gracias a todos los que están votando, muchísimos que lo hacen a través de nuestra cuenta en @ESPAmericaOc o con el hashtag Ahora en América y nuestra ¿Tenés otra encuesta. pregunta? Busquémosla, buscala tranquilo. Ahora vamos con una pregunta también. Y la encuesta que teníamos justamente en relación a las clases presenciales, ahora picó en punta todavía más la presencialidad con el 51% de la gente apoyando o manifestando su postura de la presencialidad de las clases físicas, en este caso, contra el 39% de la virtualidad. Otra pregunta para el doctor, aprovechándolo, en @ESPAmericaOc. Dale, en este busquemos caso, tranquilos. Otra pregunta, porque la verdad es un montón la gente que se está comunicando con nosotros. Les agradecemos. Estamos en vivo, por supuesto, 17:42. Lo miro acá en el iPad porque no llego a ver en el monitor. No, me está fallando la yo vista. aprovecho- Pero estamos en vivo, ¿eh? Perdón, Martín, pero aprovecho justamente que lo tengo al doctor. Me escribe gente, por ejemplo,
Miren lo que sucede en nuestro país con estas cuestiones. A ver. Mi mujer es de riesgo, o sea, no dice el nombre, mi mujer es de riesgo y vive en Morón. Se dio la primera dosis de la vacuna china, pero nunca la llamaron para la segunda dosis, la china, ¿eh? Y ya le dijeron que están todos los turnos asignados. O sea, no tiene posibilidad de tener la segunda dosis. Y lo más probable que a ella viren la vacuna porque la vacuna china se dejó de importar. La vacuna china El Ministerio de Salud informó que... que le liberaron ahora, bueno, menos mal. Que van a No, llegar. esta semana pasada. Lo que sí se vio que con las vacunas chinas, ¿Cuánto de eficacia con la primera dosis? sí, 70%, 60%, tienen menos eficacia. Con la China que llega acá, la Sinopharm, la de Sinovac, que es la de Chile, ahí tiene menos con la primera. Tiene un menos, 3%, digamos. Se dio una paradoja en Seychelles, que es el país más chiquito, casi todo el mundo Exactamente. vacunado, Está colapsado de casos. y aumentaron un montón de Claro. casos porque en realidad la vacuna no es tan efectiva. Nico, tenés otra pregunta por ahí. Otra pregunta, acá Carlos que nos dice, una vez vacunado, ¿una persona cuándo tendría que medirse si generó anticuerpos o no? Un mes después de vacunado, Un mes. se mide los anticuerpos y ahí le da seguro. Pero puede ser que los anticuerpos, las escalas van cambiando o se han ido modificando. Sí, no, eso depende del rango con el laboratorio. O sea, hay un laboratorio que te dice menos de 50 o más de 50. Yo hace poco le pedí a un colega que se hiciera un testeo y le dio 1000. Más de 50 positivos le dio 1000. Estaba recontra, súper 1000 es un contento. montón, perdón, yo no tengo idea. Claro, 1000 es mucho. si el rango es menos de 50 o más de 50... ¿le dio 1000? Le dio 1000. Ah, impresionante. Ahora, por ejemplo, la gente que ya tuvo el coronavirus y ya se curó, ese estudio, ¿cómo lo hace? ¿Llama a la obra social, a la prepaga y le dice, miren, me lo quiero hacer y se lo tienen que hacer, lo tienen que pagar, es de manera individual? Y muchos lo pagan, pero otros pueden pedirle a su médico de cabecera que se lo haga, porque aparte es un tema de salud pública. Si yo estoy seguro que tengo anticuerpos, tengo tranquilidad y por ahí, si tengo anticuerpos, ¿qué me pasa? Puedo estar con una persona que es positivo. Entonces, yo tengo anticuerpos, estoy asintomático, me hago un test rápido de PCR para saber si tengo antígenos. No tengo antígenos, ya no tengo que estar 10 días aislado. Pero, perdón, buenísimo. ¿cómo es eso de que puedo estar, o sea, yo tengo anticuerpos, tuve Claro. COVID, puedo estar con una persona contagiada? Positiva. Claro, ¿Positiva? por supuesto. No me Yo no contaron. me Contacto animo, estrecho. Perdón, yo no me Un yo no me contacto animo, estrecho. Yo no me animo, o sea, para... No te está diciendo pero que no, vas a pero- buscar. pero por las- Candalab quiere ir a buscar un No, positivo digo, para no. tratarse. No, es no, el perdón. colmo. No. Por favor. No. Por Pero, perdón, favor. entendí mal. Lo que yo entendí es que, por ejemplo, yo que tengo ya los anticuerpos, tengo una persona que Si vos está tenés un contagiada, contacto estrecho. ¿podría ir a asistir a esa persona? No. Vamos a hacer al revés. A ver. Mi mujer tiene coronavirus, positiva. Sí. Bien positiva con todos los síntomas. Yo convivo con mi señora, por lo tanto tengo que tener 10 días de aislamiento. Sí. Estoy vacunado con las 2 dosis de Sputnik. Me hago el hisopado y me da negativo, no tengo antígenos. Y encima me hago los anticuerpos y tengo 1000. No me voy a contagiar, no tengo que estar 10 días aislado. O sea, porque puede yo no- estar en contacto con su mujer Por en este supuesto, caso. Bueno, por supuesto. Tengo muchas cuestiones. La primera, Está bueno eso. ¿los celíacos son de riesgo? No, ¿No? no. Y la segunda, los seropositivos. Sí. ¿Está confirmado que son más propensos? No, porque hay un montón de estudios que ustedes leen con mucha seguridad y rápidamente toman la idea, pero nosotros decimos que llaman estudios ecológicos, porque es en un momento determinado una muestra. No se corren para Una adelante. foto. Es una foto del momento. Entonces agarraron justo de casualidad 100 A positivos que habían tenido... entonces ahora todos los A positivos... No. No. Y No, Luis no. Novarecio me dice que los anticuerpos no los cubren las prepagas, ¿eh? Sí, Le mando un beso a todos. Ah, Sí, le mandamos un depende. saludo a Luis, ¿no está viendo? depende si yo tengo... Pero puedo No lo ser... cubren. Puedo ser de riesgo y la prepaga tiene obligación de cubrirme. Por sí, ejemplo, ser de riesgo. soy asmático. Soy asmático, me vacuné, pero soy asmático. Me lo tiene que cubrir porque Claro, para tener- justamente puedo tener 2 enfermedades. Una sí de las cosas que, por favor, y esto sí se lo digo a la población general, la obesidad y la diabetes insulino dependientes son malos predictores. Por eso a todos los que son insulino dependientes tienen que hacer muy estrictamente los controles. Y a todos los que tienen sobrepeso, tratar en lo posible de adecuar el peso a las circunstancias de este momento. Yo sé que hay gente que... ¿Cuánto les es sobrepeso? Y más o menos más del 25% del peso corporal. Ay, qué difícil la cuenta. A partir de ahí ya tiene un sobrepeso que lo puede enfermar. Ahora, doctor, quería preguntarle con respecto a esto que hablábamos de los anticuerpos, la donación de plasma. Hace mucho no se habla de la donación de plasma. ¿Se sigue haciendo en gran cantidad? ¿Sigue apareciendo gente que quiera donar plasma de personas recuperadas? ¿No? Lo que se mostró con el plasma de humano y el plasma de caballo es que son extremadamente efectivos, pero entre los 3 y 5 días de haberse enfermado y no estar ya con una enfermedad grave.
Si un paciente está en terapia intensiva, no tiene ningún sentido darle plasma, porque lo que hace el plasma mire usted. es como el Pac-Man, el viejo juego, que se come al virus. Claro. Pero el virus tiene que estar todavía en la sangre y no metido en la célula. Si ya está metido en el pulmón y el paciente está en terapia intubado, no tiene ningún sentido darle plasma, porque el virus ya hizo el daño que tenía que hacer. En ese sentido, esa es la razón por qué ha habido, a mí me ha pasado con gente conocida que, por ejemplo, me decían que querían darle plasma o suero equino, y el médico decía, no se puede dar. Es porque depende de la situación en la que está el paciente. Claro, y aparte otra cosa, acuérdense que cuando uno le da suero equino, le da plasma, le está dando volumen. Y cuando el pulmón está muy inflamado, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de volumen que se le da al paciente internado, porque lo puede pasar para el otro lado y lo que nosotros decimos se encharca. Le cuesta mucho al corazón bombear, entonces es un volumen de líquido importante al que se le da con el plasma. Entonces, por eso hay que cotejar también. Pero paciente en terapia intensiva, el plasma lamentablemente no sirve. Lamentablemente. Nico, ¿tenés más preguntas? Sí, tengo más preguntas. @ESPAmericaOc con el hashtag Ahora en América. Nos preguntan justamente a raíz de que el laboratorio Richmond fue aprobado para producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. ¿Cuándo podría desarrollarse justamente esa masividad y obviamente desplegarla, distribuirla en la Argentina? ¿A partir de cuándo podría ser? A mí me parece que menos de 6 meses, un año. Perdón. Si lo hacen mañana, aplaudo, soy el primero que voy rezando hasta la Plaza de Mayo. Y me pongo un cartel de Richmond. Pero en la realidad, tampoco con una falsa expectativa, mañana vamos a tener la vacuna. Porque es un proceso muy complejo. Yo particularmente no sé si Richmond produce alguna vacuna hoy y que tenga toda la tecnología y lo único que tenga que cambiar sea en realidad lo que venga liofilizado para poder vacunarme. Ahora, si tiene que montar la planta y todo, me parece que en menos de 6 meses no lo van a poder hacer. Agradecemos a todos los que están escribiendo. Nico, esa pregunta que habías hecho recién, si no me equivoco, la hizo Vilma Ripoll, que nos está viendo la pregunta que recién contestaba el doctor. ¿Qué otra pregunta hay para el doctor Sichero acá que está respondiendo en vivo? Acá nos están preguntando justamente, primera dosis, me aplicaron la primera dosis de Sinopharm, mucha gente preguntando sobre esto, ¿no? Hace 2 meses, ¿me puedo aplicar la segunda dosis de otra vacuna para mayor seguridad? Ya que no me van a llamar para la segunda dosis de Sinopharm, dice. Yo me haría primero anticuerpos, para estar seguro si tengo o no tengo inmunidad. Porque por ahí esa persona es dentro del grupo del 70% que adquirió inmunidad. Claro. Entonces se tiene que quedar tranquila. Ahora, si no tiene nada de anticuerpo, tendría que replanteárselo, pero tiene que ser a nivel de la salud pública. Porque en privado es medio difícil cambiar la vacuna una por la otra, porque todavía no sabemos en realidad si las vacunas entrecruzadas no generan algún tipo de efecto adverso. Mire, doctor, acá tengo una persona que también nos escribe y dice: soy diabética, me vacunaron con Sinopharm hace más de 2 meses. Me hice el análisis de anticuerpos y no tengo nada, 1.5, y el rango es de 0 a 150. No tengo nada de anticuerpos, ¿puedo vacunarme con Pfizer? Voy a ver a mi hijo el mes que viene a Miami, ya que aprovecha. Si tiene 1.5 de anticuerpos, ¿se puede colocar la vacuna de Sí, Pfizer? porque la vacuna no le hizo efecto. Pero bastante, cuidado que también Pfizer pasa. son 2 dosis, quedará en Estados Unidos, supongo. No, tampoco. Claro. No, pero digo, se tiene que Ahora quedar. quiere viajar 6 meses y le dijimos que no se puede. No, ojalá, tampoco porque hay mucha podemos, gente que se está vacunando. Yo tengo gente conocida que ha viajado, pero se vacuna con La la de vacuna de la Johnson. Claro, esa es la de- exactamente. Pero porque si esta no, de- para el otro tiene que estar por lo menos 20 días en Estados Y la de Unidos. Johnson está hecha de la misma forma, no quiero meterme muy técnica porque tampoco entiendo tanto, pero está hecha de la misma forma que la Sputnik, o sea que se podrían mezclar. No hay. Las vacunas, el principio activo contra el virus son 2 grandes. Uno está hecho con un virus que es el primo del coronavirus. Se llama adenovirus y lo que hace la tecnología es ponerle un pedacito de coronavirus. Y lo pone en el cuerpo y dice, uy, eso es coronavirus y hago inmunidad. Pero no es coronavirus, es adenovirus. Ok. Y lo otro se llama ARN. El ARN es la partícula que toda entremezclada, como si fueran todos broches uno al lado del otro, Porque usted lo produce ve el como virus. broche y a mí me resulta un poco difícil. El ARN se pone en la vacuna y el cuerpo a ese ARN dice, cada vez que yo vea este broche, le voy a generar inmunidad. Ahora, Esos son los 2 principios en la mayoría de las vacunas. doctor, ¿qué pasa con la gente? Hemos visto 2 casos en la semana. Uno que sucedió en Córdoba y otro que sucedió aquí en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba lo que sucedió es que
fueron 5 Santa personas Fe. a vacunarse. En Santa Fe en Santa Fe fueron 5 personas a vacunarse y en vez de darle la primera dosis de Sputnik, le dieron la segunda dosis antes que la primera. Y después hemos visto otro caso aquí en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, de una persona que se había dado la primera dosis de Sputnik y cuando va a darse la segunda dosis de la Sputnik, en realidad le dieron una de Sinopharm, es decir, le mezclaron todas las dosis. ¿Qué pasa en esos casos? Una vez que los identifica, Sí. tiene que volver a cero con cada paciente. Si se equivocaron de dosis y la segunda dosis de Sputnik le genera inmunidad, que se dé la primera y termina el ciclo. Y los que le dieron Sinopharm por la otra, Sí. tienen que esperar la otra dosis Se de la sentía China. mal la señora, acá la que le habían dado Sputnik y Sinopharm, que le habían mezclado, se sentía mal. Es por eso que me preguntaba él de mezclar vacunas. Me parece que las vacunas en este momento no tendrían que mezclarse. Pero es que Ahora- no sabe la cantidad de gente que hay escribiendo que 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 no le recibieron llega la Sí. segunda dosis. A mí me impresiona. Sí. No sé Sí, si a mí pasa también. o no. Muchas personas Sí, que no llegan una a dosis ninguna. de la China fue, hay cualquier cantidad de gente Y que no esperando tiene la turno para segunda. la segunda y tienen Sí. una ventana de muy pocas semanas. Sí, pero eso tendría que decir la doctora Bisotti. Mira, Bueno, lo que explicaron ¿no? es que ya llegó un cargamento de la vacuna Sinopharm. Estoy chequeando, yo me acuerdo esta semana lo hablamos con el señor Paulo Vilota. La segunda dosis eran 2 millones de Sinopharm llegaron. Vacunar, deben haber vacunado más de 2 millones de personas con la primera porque hay gente que escribe, es impresionante. No tienen turno reservado para la segunda dosis. inmunizados con 2 dosis hay 1,5 millones de personas. No sé lo que Nada. pasaba. Más o menos, sobre Ahora, 10 ¿qué- millones de vacunados. ¿Qué pasa con los tratamientos? Hablamos desde un principio de este famoso tratamiento que no está todavía aprobado por ADMAT, que es el ibuprofeno inhalatorio. Ha salido hoy una nota en Infobae que hablaba de un médico que no solamente se curó él y mejoró muchísimo su saturación, sino también a sus padres mayores. Se sigue evaluando, yo sé que todavía no está aprobado, pero evidentemente hay casos que han sido positivos. Todo lo que signifique tratamientos con drogas que están en el mercado y en realidad el ibuprofeno lo que está haciendo es hacerlo volátil para poder inhalarlo, ¿correcto? Ujú. Si es efectivo, pero la verdad que es un medicamento re barato, recontra aprobado y que se haga. O sea, nadie está en contra. A mí me pasa mucho con el tema de la ivermectina, ¿no? Sí. El laboratorio Merck, que la produce, dice no la usen porque no sirve. El propio laboratorio le dice no la usen, evidentemente, pues si no diría, esto es bárbaro. O sea, lo mismo que el ibuprofeno. Ojalá logren hacerlo aerosolizado y poder dárselo, pero para eso tiene que hacer una prueba, no este médico el que curó a los padres. Tiene que hacer por lo menos lo que se llama un cohorte de pacientes y compararlo con otro cohorte de pacientes que no se le dio. Eso fue lo que mostró la ivermectina. Se hizo en Colombia con 2.000 pacientes con COVID, igual que los otros 2.000 pacientes, pero se le dieron a 2.000. Y se observó a los otros. No hubo ningún cambio entre los que le habían dado ivermectina y los que no le habían dado. Entonces, por lo tanto, no es efectiva. Impresionante la cantidad de gente que se está comunicando acá con el consultorio del hablando doctor con- Sichero. ¿Lo podemos fuente llamar de así? El interés consultorio del No, doctor me da Sichero. vergüenza. 5 me minutos da faltan vergüenza. para las 6 de la tarde. Estamos en vivo, seguimos recibiendo las Imagínese que el preguntas. Lacher tuyas. no emitió vocablo, no puede parar de anotar. las Claro, cosas estamos que está todos, diciendo. imagínate. Están Sí. explotando los teléfonos con el consultorio del doctor Sichero. Vieron, yo les dije, es muy didáctico para explicarlo, lo explica bárbaro. Nico, tenés más preguntas. Exactamente, abiertas las puertas para todo el mundo. Hashtag Ahora en América. Gracias por convertirnos en tendencia como cada domingo. Y justamente a raíz de la encuesta que planteamos sobre si te irías a Miami a vacunar, José nos pregunta, ¿qué vacuna de Estados Unidos cubre la mayor cantidad de cepas que circulan en nuestro país? Cualquiera. Cualquiera. Y no hay que vacunarse por cepa, hay que vacunarse por el coronavirus. La infectividad no está demostrado que sea más mortífera una cepa que la otra. Lo que está demostrado hasta ahora es que la cepa británica o la de Manaos contagian a más gente, pero no que por suerte matan a más gente, ¿correcto? Ahora, lo que parece que sí es diferente es la cepa sudafricana. Pero en Argentina no hay cepa sudafricana. Y tanto la cepa británica como la cepa de Manaos se multiplican geométricamente. 2, 4, 8, 16, 32. O sea que si hace 20 días había 20%, lo más probable es que va a haber 40% de la cepa y van a aumentar en cantidad. Y eso no quiere decir que no nos tengamos que vacunar con cualquiera de las vacunas. Hoy tuiteaba al respecto Goyán, el ministro de Salud de la provincia, con lo de las cepas y cómo se están multiplicando las cepas de Manaus. Pero se van a multiplicar porque no tenemos la cantidad suficiente de vacunas para aplacar el contagio. El virus no es tonto. Contagia, contagia, contagia. Cuando ve que contagia mucho, va
cambiando su forma para que siempre tenga una alta tasa de infectividad. Entonces, si nosotros no bajamos la cantidad de infectados, la multiplicación, miren, pasado mañana va a aparecer una cepa colombiana o una cepa de, no sé, ¿de dónde? De Nepal, no importa. Claro. Porque sigue habiendo muchos contagiados. Bueno, de hecho apareció la cepa de Manaos, ya la han bautizado como una nueva cepa, como una segunda cepa derivada de la primera cepa de Manaos. Yo le quería preguntar, ¿hay alguna estadística? Habitualmente aparece algún caso o varios casos donde hay gente que tuvo COVID y tiene algunos efectos sobre su salud posteriormente. ¿Hay estadísticas al respecto? Es decir, ¿son casos aislados o hay algún consenso de que el COVID te deja algunos efectos respiratorios adversos No, y demás? el primero de todos es una astenia, o sea, falta de ganas Sí. y decaimiento Doy fe, doy general entre 30 a 90 días. Porque parece que el cuerpo gasta toda la energía para tratar de luchar contra el virus. Mirá. La segunda es la respiratoria. Hay como una inflamación de los pulmones y sobre todo del árbol alveolar, que no son los bronquios. Por eso el paciente no tiene tos, pero cuando uno le dice que haga algún esfuerzo, se cansa. Porque es la parte de los alvéolos donde intercambian los gases. Eso también dura bastante tiempo. Por eso algunos médicos están viendo también de darle, aparte de antiinflamatorios, un tiempo largo, dar pequeñas dosis de corticoides. Como se da en las enfermedades inflamatorias de otra causa. Digamos, no hay que tener miedo al corticoide, bien dado y con la dosis justa. El corterol, No, por una supuesto. pastilla. Pero esa es la segunda. Y la tercera, en muy poca cantidad, es una inflamación del sistema vascular. Entonces se hizo un estudio con 1000 pacientes, de los cuales 150 habían tenido cambios en el electrocardiograma, como que se estaban infartando, pero la enzima que le sacamos nosotros para saber si se está infartando o no, no había variado. Entonces empezamos a ver que hay cambios en el electrocardiograma porque la célula se inflama, entonces la corriente no pasa perfectamente. Y Le el tema pasó a sobre la muchos. memoria, ¿no? Había algunos casos que decían que... Lagunas, ciertas lagunas. Sí, yo la verdad que me parece que el tema de las lagunas no tiene que estar relacionado con la cuestión cognitiva, porque el cerebro no se inflama. Lo que pasa es que no le llega oxígeno. Pero Entonces el también cambia- cerebro se empieza como a letargar porque no le llega oxígeno. Entonces hay algunas conductas superiores intelectuales que se pueden llegar a atrasar. Pero no es porque la neurona se inflame, no hay encefalitis. Sí hay neumonía con inflamación de pulmón. Muy pocos pacientes, por suerte, el cerebro se les ha inflamado para hacer una enfermedad grave. Bien. Pero sí cuestiones cognitivas perfectamente, pero porque no le llega oxígeno. Claro, que es, específicamente, sé que no es su cuestión, pero la gente que me escribe preguntando con el frío que va a hacer, que llegó para quedarse, la necesidad de ventilación, yo no voy a meterme en los colectivos y demás, porque ya, o sea, no resiste análisis, pero en las escuelas y demás, ¿cómo hacemos? ¿Abrigamos bien a los chicos? ¿El frío enferma o no enferma? ¿Se entiende? Dubrovnik. Ah, 52, ¿Perdón? Dubrovnik, 52 grados bajo cero de promedio, es una ciudad rusa que viven 100.000 personas y tienen diamantes. Ahí no nos vamos a vacunar. Cuando la temperatura baja a menos 60 grados, los chicos nos van al colegio. Con 40 grados bajo cero, los chicos van al Dios colegio. mío. Claro, pero no tiene la necesidad de vacunarse quizás. Pero De le quiero vacunarse de le quiero decir, el frío de per se, abrigado, Sí. no enferma. Ok. Es la condición que uno tiene. Lo que encierra es el lugar muy chico con mucha gente. Pero lo que está comprobado es que en el colegio, los chicos de que socialmente tienen poca calidad de vida social, porque están hacinados en una casa, porque no comen bien, porque si los padres no trabajan, no tienen dónde están más controlados en el colegio con los docentes. Esa es otra discusión que... Pero le quiero decir, pero por eso le quiero decir, Claro. entonces, por más que tenga frío, que vaya al colegio abrigadito. Claro. Una manta. Claro, exactamente. Exacto, sí, Una un manta. pullover. Lo mismo en el colectivo. Mire, ¿Tenemos los preguntas? los pediatras siempre dicen, no le ponga y no lo asfixie al chico con 10 pulóveres, porque no respira. Póngale 2 o 3 cositas de algodón y un pulovercito livianito, y con eso la temperatura interna del chico compensa. Ok. No hay Bien. que asfixiar por el frío. Nico, más preguntas. Vamos de con la más gente. preguntas. Hashtag Ahora en América, gracias a todos los que escriben. Mariel, que nos dice, mi mamá se dio primer dosis de vacunas de la Covishield hace 2 meses.
no hay de esas vacunas. ¿Cómo debemos manejarnos con la segunda dosis? Sí llegaron. Perdón, doctor. Claro, pero que también la misma consulta me hacen a mí. Llegaron 861.600 exactamente las últimas semanas de la vacuna de AstraZeneca, que es la misma vacuna que la Covishield. O sea, va a llegar el llamado. La realidad es que a mí también, Sinopharm sobre todo, no tanto de la Covishield, pero enorme cantidad de gente que no está recibiendo el segundo llamado para la segunda dosis. Para mí, como uno está ¿Se puede estirar anotado, en el tiempo? Como uno está anotado, tiene que insistir donde está anotado. En provincia o en capital, seguir insistiendo para saber cuándo le llega la dosis. Pero se puede extender en el tiempo. Hay vacunas que son 12 semanas, ¿no? De una dosis a la otra. Vacunas que pueden ser 3 meses. En este caso, es la Covishield. ¿Cuánto tiempo? Por cuestión científica, no se debería. Por cuestión de epidemia, Claro. hay que hacerlo. No tenemos otra. No queda otra. No queda otra. Ahora, pero si usted me dice 2 dosis, y la vacuna está hecha para 2 dosis, me doy una y me falta el 50%. Bueno, Esto es así. en la República Argentina, vacunados con 2 dosis, hay un 2,5% de la población. Algo más del 16% con la primera dosis, pero tan solo un 2,5% con las 2 dosis. ¿Qué me da o qué pauta le da a usted ese número, doctor? Porque uno cuando lee las comunicaciones de la Organización Mundial de la Salud, te dicen que para llegar a la inmunidad de rebaño, si bien a ese número hay que sumar lo que usted dijo de los recuperados, se necesita un 70%, y nosotros tenemos 2,5% nada más con la segunda dosis. Y algunas provincias, como Santiago del Estero, que es la que menos segunda dosis dio, 1,3%. Estamos bastante lejos de lo que... Estamos bastante lejos. Por eso, no, como decía hace un ratito, no hay que bajar los brazos. Hay que pensar, la verdad que es cierto, que la gente no está vacunada. No que está vacunada. La gente no está vacunada y hay que cuidarse exactamente igual como nos venimos cuidando ahora. No tenemos otra, porque el Estado a uno le puede decir cómo cuidarse, pero el que se cuida es uno. Claro. La burbuja, el hacinamiento, el tema de hacer una fiesta, digamos, no hay que hacerlo, porque hay poca gente vacunada. Ahora, viene el invierno. Cuidado que el año pasado no tuvimos bronquiolitis porque la gente estaba en su casa. Claro. Ahora hay que tener cuidado también con la enfermedad prevalente de la primera infancia, que es la bronquiolitis. Empiezan a aparecer estas Exactamente. enfermedades que el año pasado Por no eso, estaban. en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el plan de vacunación anual convencional para todos los niños está a pleno. Bien. Se tienen que ir a vacunar porque no hay faltante de ninguna vacuna. Bien, 6:05 de la tarde, estamos en vivo, por supuesto, respondiendo todas tus preguntas. En el consultorio del doctor Sichero, lo hemos bautizado así. ¿Está cómodo, doctor? ¿Estamos bien? Sí, sí. Abrió la Instagram puerta ¿Alguna y se pregunta más? metieron 1000 Perfecto. pacientes. Tiene Instagram Sí, el doctor exactamente. porque me están preguntando que habla muy Bien. claro y si tiene Instagram. No tiene. tengo ni Bueno. Twitter. ¿Cómo no tiene? ¿No tiene nada? No. ¿Ni una red social? Nico No, Goiti perdón, ya le ¿podemos? está haciendo algo al Nico, doctor. Te la vamos a abrir. Después Nicolás, arreglamos por el favor. privado. Doc. Doctor, Se por va favor, con- le pido. Se va con Instagram de acá. Es directamente un servicio a la comunidad que usted tenga Instagram. Por favor, le pedimos que se haga un Claro. Instagram o un Twitter. Mientras tanto, lo tenemos acá. Aprovechamos que nos está respondiendo las preguntas. Nico, ¿qué otra pregunta hay de la gente? Si lo logramos con Mauro, lo vamos a lograr con usted, Doc. Bueno, acá Rodrigo nos dice, me anoté donde vivía, justo hablando del tema de localidades y cambios de direcciones y mudanzas, me anoté donde vivía y donde dice mi documento con Urbano, ahora resido desde hace un mes en Mar del Plata y no me deja modificar el turno. ¿Debo darme de baja y volver a anotarme? Sí, se tiene que dar de baja y volver a anotarse, lamentablemente. O, si tuviera la posibilidad que le sale el turno, viajar y vacunarse, pero... Tengo Bueno. una yo. Me escriben al Twitter y preguntan si una persona que es alérgica a la penicilina se puede dar la vacuna del COVID. Eso se llama anafilaxia y es una idiosincrasia sobre un medicamento o varios No medicamentos. entendí, perdón. De vuelta. ¿No Claro. entendí. ¿Cómo es? Cuando uno tiene una alergia indeterminada se llama anafilaxia. Es una reacción brusca del organismo, en este caso con la penicilina. Primero tiene que hacerse una prueba ahora de la penicilina, de vuelta. Porque hay gente que le decían que era alérgica a la penicilina y después no lo era. O sea que lo primero que tiene que hacer es volver a hacerse la prueba de alergia contra la penicilina. Y avisar cuando se va a dar la vacuna, si sigue siendo positiva de alergia a la penicilina, que se va a vacunar. En ese momento, la gente que está en los vacunatorios y demás, le va a dejar que espere un ratito y si le llega a pasar algo, hará las medidas de sostén que tenga que hacer. Bien, otro de los temas que ha sido
justamente un eje en la semana con respecto al COVID tiene que ver con las personas que una vez que están curadas, es decir, que ya terminaron la enfermedad, siguen dando positivo en el tiempo. Hay algunas personas, esto lo hemos visto, por ejemplo, con los jugadores de fútbol que han querido viajar al exterior y no han podido, caso del plantel de Independiente, por ejemplo, son personas que ya se han curado de la enfermedad, que en muchos casos ya no tienen más síntomas, que no contagian más, pero los PCR le siguen dando positivo hasta 2 meses después. ¿Cómo es esa situación? Porque el PCR no mide el virus, mide pedacitos del virus que quedaron. No mide el virus entero. Pero si yo me hago un antígeno entonces, que es el test rápido, explicarle a la gente claro, es el testeo rápido, ¿me va a dar negativo? No, le puede dar positivo, pero de un pedacito del virus. Por eso, si yo estuve enfermo, tuve síntomas, me curé y sigo dando positivo, es porque en mi organismo quedaron pedacitos del virus que no me van a hacer nada ni tampoco van a contagiar. ¿Y durante cuánto tiempo puede pasar eso? No, hay gente que 1 o 2 meses ha tenido positivo, todavía pequeña cantidad de partículas virales sin ningún tipo de actividad. Sí, es realmente impresionante eso que sucedió con los de jugadores de Independiente. fútbol, con los jugadores Bueno, de Independiente. De Boca viajó con un positivo también. Bueno, eso ya es otro tema, digamos. Bueno, va por lo mismo, digamos, Claro. pero ya fue directamente un error de Boca. Pero en el caso de Independiente fue eso. Viajaron, a pesar de que tenían los positivos, porque no les dejaba de dar positivo nunca. Exactamente. O sea, seguían. Es más, creo que hubo un jugador que se hizo 21 PCRs en 20 días y todo el tiempo le seguía dando positivo, digamos. Claro, lo que hay que hacer ahí es tener lo que se llama las inmunoglobulinas, IgM y IgG. La IgM sube cuando uno se contagia y la IgG se mantiene después que uno se contagió. Entonces, si le da alta la IgG, ya se curó, no importa que tenga el PCR positivo. Claro. ¿Se entiende? O sea, uno podría viajar con eso. Por ¿no? Si supuesto, tiene que ir tengo al exterior. IgG. Ya tengo el anticuerpo que me hizo el contacto con... Ya me curé porque tengo IgG. Por más que tenga positivo, tengo el IgG. Y ahora, cambió el gobierno nacional la prioridad para determinados vacunados. ¿Usted está al tanto de eso? Aquellas personas que tienen HIV, que tienen... Fue justamente creo que el viernes, Sí, exactamente. donde el Ministerio de Salud Que tenían otras informaba... enfermedades y también se los priorizaba a esas personas. Exactamente. Son las personas cursando tuberculosis activa, que ahora están en el grupo prioritario de vacunación, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, incluyendo síndrome de Down, eso dice textualmente el Ministerio de Salud en este informe, y ya estaban la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, cirrosis, personas con VIH y demás. Y los pacientes en diálisis. Estaban antes. Los pacientes con diálisis. Los pacientes con diálisis tienen mucha más probabilidad de tener enfermedad grave si se contagian. Por eso insistimos nosotros que hacemos cirugía cardiovascular o vascular que los tiene que tener como grupo de riesgo a los pacientes en diálisis. ¿No están como grupo de riesgo? No, pero digo, dentro de esta norma, Sí. tenerlo muy presente, porque es una población especial y hay mucha gente en diálisis, ¿eh? Y que por suerte le va muy bien en diálisis. Claro. Tiene una sobrevida Los extraordinaria. pacientes oncológicos también están incluidos en esta lista. Lo que pasa es que no tiene que estar recibiendo tratamiento. No, que no estén en tratamiento. Exacto, y los tuberculosos no tiene que ser cero positivo, que esté, digamos, con la bacteria dando... Lo que dice tiene es que estar en personas cursando tratamiento. tuberculosis activa. Claro, activa en tratamiento, pero que no tenga en el examen de esputo bacterias. Porque ahí sí está luchando con 2 enfermedades. Igual el médico tratante, un tuberculoso Claro, activo, que le va a puede decir hablar con- cómo vacunarlo, digo. Una aclaración, doctor, que ya lo han preguntado varias personas, lo hemos hablado durante la semana, inclusive lo hemos tratado con Mercedes, y Mercedes lo contaba al principio del programa, que tiene que ver con los test rápidos que se venden en las farmacias. En la provincia de Buenos Aires, prohibidos, dicen que por una cuestión estadística, porque si vos te lo haces en tu casa, después no avisás, entonces se pierde la estadística. En otras partes del país, permitido ese test que vos te compras en la farmacia, que te lo haces en tu casa y te dice si tenés o no coronavirus, y tengo entendido que tiene una fiabilidad bastante importante, de arriba del 90%. Si no vivo en la provincia de Buenos Aires, que no está prohibido, ¿me conviene hacérmelo? Voy a la farmacia, me lo compro, tengo que llamar a un especialista. ¿Qué hago con esos test? Lo que tendría que preguntarse la persona que se lo va a hacer, ¿para qué se lo va a hacer? Para estar más tranquila, para pensar que no va a contagiar al otro y que aunque estuvo con un positivo, saber que le dio negativo le da cierta tranquilidad. A mí no me parece mal, porque es igual que el test de embarazo. El principio es parecido.
una o dos rayitas. Se tiene que poner la muestra de... ¿A usted no le parece mal que se vendan en farmacia? No, ¿por qué? ¿Qué le va a cambiar al Bueno, hay una Estado? enorme cantidad de bioquímicos que le dicen, no, momento, señor, la realidad es que esto lo tiene que hacer un profesional, no lo puede hacer usted desde su casa. Bueno, el test de embarazo se hacía con un sapo. Usted todavía era bastante chiquito y yo ya hacía medicina. ¿Con un ¿Qué- sapo? cómo? Con un sapo se le ponía la orina de la mujer en el sapo o se le ponía en el ovario de una coneja para ver si estaba embarazada. Esa me mató. Y ahora Esa usted me- va, toma No. un poquito de orina suya y dice, estoy embarazada, en una fracción de segundo. Y no necesita que el bioquímico le diga, está No, embarazada. tampoco de sapos ni de conejos. De Exacto. hecho, en Estados Unidos, cuando ibas, y lo han contado varias personas que han viajado, vos mismo te hacías el hisopado y lo entregabas a la persona que estaba allí. Claro, para no tener contacto, de Contacto, hecho, se hace claro. en Estados Unidos. Pero en este test en particular, vos vas, lo compras en la farmacia, Sí, sí. te lo llevas a tu casa y lo haces, hasta el reactivo haces vos, ¿entendés? Ujú. No solo la cuestión del hisopado, sino que le pones las dos gotitas Sí, sí, sí. y ahí sale, lo sacudís, le pones justamente ese Es reactivo. muy fiable, ¿eh? Es muy fiable. Es muy Sí, fiable. 90 Es muy fiable. 96 creo que era. Exactamente. 99, no recuerdo bien. Eh, Lo que yo no entiendo es, hay una enorme cantidad de bioquímicos, que es lo que le decía recién, que dicen, bueno, esta profesión no es mundialmente activa de la misma forma que acá. Los bioquímicos no hay en otras partes del mundo y por lo tanto en lugares como determinados países de Europa, uno puede hacerse estas cuestiones porque no hay bioquímicos que los puedan Los realizar. bioquímicos son extraordinariamente eficaces y son, como los farmacéuticos y los anatomopatólogos, muy, muy complicados con la praxis médica, porque es el que firma y dice lo que tiene. Claro. ¿Correcto? Entonces, con lo que estamos viviendo, jamás se va a poder comparar la cantidad de gente que se va a hacer el testeo Claro. con la cantidad de gente que se va a hacer el testeo en los sistemas de salud. No le va a modificar para nada la actividad de los bioquímicos. Para nada. Bueno, Para hay nada. algunos que dicen que sí, es un test que sale 2.500 pesos, entiendo, en la farmacia. Solo se puede conseguir ahora en la Ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia decidieron no Sí, lo que hacerlo más. pasa es que Dios Autorizado está por en todos AMAR. lados, pero atiende de General Paz para adentro o hasta póngale, no sé, Camino Cintura. No, más o menos, ¿no? Más o pero menos. digamos, de General Paz para adentro hay 250 millones de laboratorios, pero usted conoce el interior, yo conozco el interior. Algunas personas tienen... Yo operé a una mujer hace 15 años atrás en el Hospital Fernández, una mujer de 150 kilómetros de la capital de Jujuy, que tenía 5 chicos. 5 chicos y vivía en el medio de la montaña. Tenía 46 años. Le cambié una válvula y la válvula por la edad tenía que ser metálica y tenía que anticoagularse el resto de su vida. ¿Por qué? Porque la válvula no se rompe más. Si le pongo una válvula biológica, se la pone a las personas de más de 60 años. Pero la mujer que me dijo, doctor, yo no puedo ir una vez por mes a la capital de Jujuy A buscar la remedios. Claro. a hacerme el test de sangre por si estoy anticoagulada o no. Y encima yo corto con un El hacha la interior del país, leña. el interior del país no sé si tanto en el AMBA o no, porque hay una enorme cantidad de municipios. Pero por eso le digo, no en la le hace provincia de Buenos nada Aires que malo. uno puede ir y soparse de manera gratuita, de hecho, que es muy rápido, muy simple y demás. Y eso es innegable. En los últimos 7, 8 meses, un enorme, vas con el auto, vas caminando, tenés el resultado mucho más rápido a veces que en otros lugares privados y demás. El interior del país... Ahora, si mucha gente obtiene esto, obtiene la posibilidad de hacerse el test y estar tranquilo que es negativo. Sí, como decía al principio, digo, lo que dice la provincia de Buenos Aires, porque lo prohibió es simplemente por una cuestión estadística, es decir, que ese test, bueno, no se termina cargando. Seguimos en vivo, por supuesto, siguen llegando las preguntas, Nico, al Twitter, repitamos, ¿a dónde tienen que mandar la pregunta y cuál es la pregunta que tenés ahí cargada? @ESPAmericaOc con el hashtag Ahora en América, justamente de lo que está sucediendo ahora mismo en vivo y en directo. Con Pablo nos vamos a ir, que nos dice de qué trata esa vacuna Sputnik V Light y si es mejor o peor que la clásica. Muy buena pregunta. Es la misma vacuna, pero el componente que genera la inmunidad, en vez de estar en una proporción 80-20, está 90-10. Para ver si con una sola dosis esa inmunidad se mantiene más tiempo hasta poder dar la segunda, no en los 21 días como estaba estipulado por la... Doctor, todavía no está definido, no debe haber cálculos estadísticos todavía, de si en algún momento hay que volver a vacunarse. Me refiero a aquel que se vacunó 2 veces. Si va a haber que volver a vacunarse de manera anual. ¿Se acuerda que esto es una discusión que desde hace rato estaba vigente? Claro, quizás el periodo de desarrollo de la enfermedad todavía no ha definido eso, pero no sé si se sabe si efectivamente todos los años deberíamos volver a vacunarnos. Sí está casi, como digamos,
fuera de discusión que el coronavirus es muy parecido al de la influenza. Pero hay virus, por ejemplo, yo vacuno a mi chico de la papera, se vacuna una sola vez en la vida y nunca más. En realidad, esta es una enfermedad del tracto respiratorio. Lo más probable es que en un futuro nos vacunemos todos los años como nos vacunamos de la gripe. No creo que haya una vacuna que le dé inmunidad perpetua a una enfermedad del tracto respiratorio. No, y a medida que pasen los años, como la gripe, ¿no? También capaz menos Exacto, necesidad de pero por ejemplo la vacunarnos todos. varicela una sola vez, digo, y nunca más, ¿no? El HPV también una sola vez a las nenas de 12 años, o sea que hay Sí, pero vacunas. son 3 vacunas la del HPV. Una, otra al mes y después en los... O sea, son... Está bien, pero una larga, vez que no es una sola termina, vacuna. él dice de vacunarse todos los años. No, hay. Claro. Y hay vacunas, la polio, 2 o 3 dosis, y después no se da más. Claro. Otra de las preguntas que se repite, doctor, tiene que ver con la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el COVID. ¿Qué tiempo tiene que pasar entre una vacuna y la otra? Es decir, me di la vacuna contra la gripe, ¿me puedo dar inmediatamente la vacuna contra el COVID? ¿Qué pasa si yo me vacuné contra la gripe y justo, mira, me llegó el turno para vacunarme a los 3-4 días? ¿Qué hago? O viceversa. O viceversa, Lo claro. que al está revés. hasta ahora, y lo que dicen las autoridades sanitarias, en las cuales me incluyo, 2 semanas como mínimos entre una y la otra vacuna. Bien. 2 semanas como mínimo. Pero en el mismo día se puede dar la neumonía y la de la gripe. A ver, ¿cómo es eso? La neumonía La neumonía y es la gripe misma. se las puede dar el mismo día. Bien. Lo que hay que esperar son 14 días entre la gripe y la del coronavirus. Bien, Mismo ese es- neumonía y coronavirus. No le van a dar neumonía y coronavirus. Ok. Porque el plan de vacunación es neumonía y gripe, pero la neumonía tiene también una secuencia. Si se dio la cantidad de dosis adecuada, no se da más. No se da todos los años la neumonía. Ah, ¿no? Si yo No, me di no. el año pasado neumococo... Tiene que ver sobre cuál todo la se gente dio, mayor si de la 13 o la 60 años. 23. ¿Cómo? Si se dio la 13 o la 23. Ok. Son 2 cepas diferentes. Se tiene que dar o sea, si se dio la 13 o la 23 o y viceversa y no se vacuna más. Mientras seguimos cargando más preguntas, Nico, te pido por favor, porque Tengo la verdad que es 1000 impresionante. ya. Tenés 1000, sí, te veo que cada vez que abrís ahí en, Están haciendo en fila la para tablet entrar. van apareciendo un montón de preguntas. Doctor, cada vez que nosotros escuchamos que hay una persona que termina siendo internada por el COVID, muchas veces se dice que tiene neumonía bilateral. Esa neumonía bilateral, por la cual las personas que tienen COVID, o algunas terminan internadas, ¿es igual que la otra neumonía? ¿Se trata igual? ¿Qué diferencia hay entre la neumonía del COVID, para llamarlo de alguna manera, con la neumonía que nosotros conocíamos antes? La diferencia es que la neumonía del COVID, si uno fuera muy técnico, diría neumonitis, porque Sí. están inflamados los 2 pulmones exactamente igual y uno en la placa radiográfica siempre ve que los pulmones están negros. Los pulmones con una neumonía grave por COVID están blancos. Ah, mire usted. La neumonía tradicional, que es la neumonía por una bacteria, por el neumococo, hay una parte del pulmón que está blanco y el resto del pulmón todavía ventila. Esa es la gran diferencia. Por COVID están los 2 pulmones blancos, están los 2 pulmones inflamados iguales. El problema es que la neumonía o neumonitis por COVID se puede complejizar con una neumonía bacteriana asociada. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Le conseguimos, Mercedes, un café al doctor? Porque ya te digo, se le acabó. Le vamos a conseguir No sé, un ni doctor idea café. Se si acabó lo el café podemos ese, ¿no? conseguir. Porque Sí, ya está acabado, ¿no? Sí, aparte, si Ahí quiere, está. le leo. Jorge Por Valle, favor. nuestro productor, le va a conseguir un café puedo porque... leer la Dice que borra. lee la borra el doctor. Lee la borra café Hace porque todo. le digo, doctor, tenemos preguntas para tirar al techo. A mí Está siguen, prendidísima la gente del otro lado. Siguen insistiendo en esto de la segunda dosis de la Sinopharm y de la Covishield. Es el gran tema, Sí. o por lo menos a mí. Yo reitero, el 6 de mayo contábamos aquí, a través de la pantalla de América, que llegaban, el Ministerio de Salud explicaba claramente que llegaban de Sinopharm 2 millones de dosis y de Covishield, en realidad AstraZeneca, justamente 861.600 dosis. La realidad es que aquellas personas que recibieron la primera dosis de esta, que muchos son docentes, si mal no recuerdo, pero que si recibieran la primera dosis van a tener que estar llamándote desde tu municipio, desde el lugar donde residís, para convocarte a darte la segunda dosis. Están las dosis, hay que repartirlas. Ahora, solo lo hacen los municipios o los lugares donde te vacunaste la primera vez. Lo único que se me ocurre es decirles, llamen a ese lugar, ¿no? O al municipio que depende la vacunación de todas estas personas, porque a mí me
la verdad me impacta la cantidad de gente que escribe con la gran pregunta. Lo que pasa es que, como decía él hace un ratito, hay que optimizar las dosis que todavía no se dieron. Entonces estar casi Está cero. hablando de las 2 millones de vacunas que decía... Claro, no, que hay una diferencia entre las cantidades de vacunas que llegaron y las vacunas que se dieron, ¿no? Jorge, si te parece, pongamos los números, porque recién decíamos, hay 11 millones de vacunas distribuidas, pero 9 aplicadas. Esa diferencia de 2 millones es lo que no se sabe. Mira, acá están las dosis precisas. Se han distribuido en la República Argentina 1.337.571 dosis y se aplicaron 9.109.746. Ahí tenés una diferencia más o menos de 2 millones de vacunas que no sabemos bien dónde están o por qué no se han aplicado. Por eso, digamos, yo que represento médicamente a una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, Sí. la Ciudad de Buenos Aires dice, llega la vacuna, vacunamos. Llegan las vacunas, vacunamos. Lo mismo dice Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero. Lo mismo, pero acá hay 2 millones que no están Claro, aplicadas. pero por eso digo, habría que optimizar o saber dónde está en el corte de la logística las dosis para darle un poquito más de tranquilidad. Porque no es un número cualquiera. Digo, No, no, mañana van a llegar al país 500.000 Sputnik. Lo promocionamos, obviamente, lo contamos porque es noticia y está buenísimo, pero tenemos acá 4 veces más que están ya en el país y no las estamos aplicando. Donde llegan las vacunas, la verdad que se dan. O sea, no hay delay entre que llegaron y transportaron y se dieron. Cuando llegan, se distribuyen y se dan. Lo que pasa es que no sé por qué ese número es tan alto, de dónde están esas 2 millones. Por ahí no se cargaron todavía, pero es mucho también. Es mucho. Esa es la gran duda que tenemos todos, qué pasa con esa vacuna. 6:25 de la tarde, Mercedes. Impresionante la cantidad de gente que se ha prendido con el consultorio del doctor Sichero, que lo tenemos ahí con un café a media asta, pero ya se lo vamos a conseguir La más claridad, ¿no? Tratar de dejarnos un poco más tranquilos. Pues como usted dice, hay una enorme preocupación con esta gente, con estas cuestiones en la gente que tiene la posibilidad de recibir las vacunas, cómo se la dan, cómo seguir cuidándonos, porque si bien yo no sé si comparto tanto su optimismo, doctor Sichero, de que van a sobrar vacunas dentro de 2, 3, 4 meses, Ojalá, pero hay que cuidarse igual y hay que seguir manteniendo absolutamente esos cuidados, ¿eh? Lo que pasa es que, ¿sabe vamos... qué? A mí me dio la sensación, y esto sí estoy en contra, que el tema que la gente necesita vacunarse, cuando se vacuna, le agarra como una emoción contenida y me parece que el Estado tiene la obligación de vacunarlo y no puede ser que la gente se sienta como aliviada porque se vacunó, porque es una obligación nuestra dar la vacuna. La realidad es que más allá de la obligación o no, en una pandemia recibir una vacuna es un poco más de tranquilidad, sobre todo la gente grande, que estuvieron encerrados durante un montón de tiempo. Que sí, a mí me pasó. Yo la vi vacunarse a mi mamá y me emocioné yo, ni que hablar de mis suegros. Es una tranquilidad muy grande. Totalmente, pero porque faltan vacunas, si no claro, hubiera sido un igualmente acto... no podemos olvidar el puesto que tiene nuestro país a nivel mundial en la vacunación. O sea, estamos... Está bajo, sí. No, estamos bastante bien. La cantidad de vacunas que recibimos hasta el momento, con la cantidad de población que somos, hay una enorme cantidad de países que ni se compara con la situación. Estamos en la mitad de la tabla, más o menos. Exactamente, mitad de la tabla, según las estadísticas a nivel mundial. ¿Se queda, doctor? ¿Un rato más? ¿Puede ser? Bueno, le prometemos un café, ¿no? Una media luna, algo, Jorge, por favor. Les prometemos que el doctor Sichero de acá no se mueve. Pausa cortita, Mercedes. Exacto. Segunditos nada más, tomate segundos para escribirnos a través de las redes sociales. Escribinos vos a través de Twitter en @AmericaOc, hashtag AmericaOc. Ahora en América. Exactamente, menos mal. Que yo no me lo puedo aprender, ¿eh? Tomate estos minutos que ya te vamos a estar respondiendo. Superviel presenta su nueva línea Express para emprendedores, comercios y pymes. Entra en superviel.com.ar y abrí tu cuenta con financiación 100% online, en forma rápida y simple, para todos ellos y ellas que a fuerza de trabajo salen adelante día a día. Superviel, acompañamos a los que hacen. En la cancha están todos a 200 pulsaciones por minuto. Y acá va a ser más o menos eso. Vuelve el show del fútbol. Vuelve bien picante. Con todo eso que querés saber y nadie te lo cuenta. Con Totti Pazman y equipo. Este domingo a las 23 por América.
¿Qué es eso que tenés en la espalda? Un foco de dolor. Ahora me tomo un Anaflex y listo. Anaflex tiene gran poder analgésico y alivia rápidamente los dolores de todos los días. Chao. Si te duele, Anaflex. Probá el suavizante Downy concentrado. Rinde lo mismo que 2 litros de suavizante común. Menos de media tapita alcanza. Downy concentrado. Vestite de perfume todo el día. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Sergio Lapehue, Agustina Cáncer, Roberto García Moritán y Nati J. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Ibupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Para el cajón del escritorio. Y para el bolso del deportista. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, Ibupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. ¿Y vos, ¿tenés Ibupirac? Ibupirac? El dolor para. Vos no. Si el dolor persiste, consulta a su médico. Y a los síntomas gripales, alivialos con Ibupirac antigripal. Arrancó tu mañana ideal. Nuestro fan de todos los días es darte un poquito de alegría. ¿Va a haber un mimo? Sí, va a haber un mimo. Y Ah, se o llama mimo Lino de... Sáfora. Sí, te vamos a pintar de blanco. Esta es una opción ideal. Acá es cuando me Concepto transformo general. y una persona no tan seria me convierto en una persona seria. Es por ahí, con Guilla Teno y Sole Fandiño, este lunes a las 11 en América. Bimbo a la mañana, en el desayuno, rico y nutritivo, como lo disfruto, el pan que me cuida, todas las mañanas, me da energía. El desayuno suena más rico con el pan del Osito. ¿Qué aportan los empresarios en todo esto? Los sectores más pudientes de la Argentina, ¿cuál es el aporte que hacen? O sea, para resolver el problema de los precios tenemos que cobrar menos impuestos. En un estado degradado, que es lo que nos han dejado. Que tuvimos que salir a invertir en salud, en educación, porque estaba todo caído abajo. Pero lo que les pido es que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal. Miren, si hubiera seguido el aumento de tarifas que el gobierno que me precedió tenía predispuesto, este mes tendría que haber aumentado la electricidad del 165%. Nunca jamás, desde que empezamos a hablar de todo esto en marzo del 2020, llegamos a una cifra de víctimas fatales como la que te estamos contando hoy. 663 muertes en las últimas 24 horas. Dos datos para llamar la atención. Son 102 muertos más que el récord anterior en un solo día. Por eso es una cifra que genera estupor. Uno puede decir, bueno, se veía venir, tiene que ver con aquel auge de casos, tiene que ver con la saturación de terapia intensiva, sí, pero tener la cifra de 663 muertes, que son casi tantos como las que murieron en Malvinas. Martita, ¿me llamaste? No, no te llamé. Sí, me llamaste, hiciste así y llamaste al genio genial. ¿Estás deseando que se te vaya el dolor de cabeza? No gastes un deseo en eso. Tómate un genial. Gracias. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. El dolor desaparece. Arrancó tu mañana ideal. Nuestro fan de todos los días es darte un poquito de alegría. ¿Va a haber un mimo? Sí, va a haber un mimo. Y se llama Lino Sáfora. Sí, te vamos a pintar de blanco. Esta es una opción ideal. Acá es cuando me transformo y una persona no tan seria me convierto en una persona seria. Es por ahí, con Guilla Teno y Sole Fandiño, este lunes a las 11 en América. No voy a poder ir. Tengo a Elena con fiebre. Los hijos son responsabilidad de las mamás. A ver, un chico fuerte que me ayude con esto. Las mujeres son débiles. Ma, ¿puedo salir? Van todos. Pregúntale a papá, dale. Las decisiones las toman los varones. Y es para el área de recepción. Pero eso no es un laburo de mina. Hay trabajos de varón y trabajos de mujer.
es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Al domingo a la noche le faltaba fútbol. Por eso vuelve el show del fútbol. Prepárate, te contamos lo que nadie te cuenta y vamos con los tapones de punta. Porque acá se juega fuerte, se mete y la cosa se pone picante. Entra a la cancha con nosotros. El show del fútbol con Toti Pazman y equipo. Este domingo a las 23 por América. Coqui, ¿probaste las salsas Arco? Están bárbaras y todas entran en la promo. ¿Qué salsa te gusta a vos, Coqui? No, papu. Lo mío es más el rock. Llévame, Barba, sácame de acá, llévame. Con la promo 70 años de Arcor te podés ganar un año de alimentos todas las semanas. Entérate más en la web. Intrusos, la nave insignia del espectáculo nunca para. Es show, es primicias, es la nota más buscada. Entre exclusivas, entre adelantos, entre invitados, entre primicias, es un programa que no te puedes perder ni un solo minuto, socio. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Intrusos, este lunes a las 13:30 en América. Queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en el espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a atacar la independencia del Poder Judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Perfecto, la descripción, te digo, de una claridad meridiana. Yo lo aplaudo más. Ahora, es una descripción exacta también de lo que están haciendo, de lo que está haciendo él, que es maravilloso, se describe a sí mismo. Que en Estados Unidos, para convencer a los indecisos, les regalan cosas, les regalan cerveza, les regalan donuts, les regalan marihuana, pero no son indecisos de ninguna elección, son indecisos de la vacuna. En su campaña, en una campaña que está invirtiendo el Estado a cargo de Joe Biden de $630 millones para tratar de convencer a todo este sector indeciso, o más que indeciso, reacio a vacunarse, que son sobre todo jóvenes, ¿no? Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. En la cancha están todos a 200 pulsaciones por minuto. Y acá va a ser más o menos eso. Vuelve el show del fútbol. Vuelve bien picante. Con todo eso que querés saber y nadie te lo cuenta. Con Toti Pazman y equipo. Este domingo a las 23 por América. Descubrí el poder de la nueva línea Sedal. Diseñada con ingredientes expertos en el cuidado de la piel, ahora para tu pelo. Tu pelo increíble como nunca antes. Sentí el poder del cuidado profundo para tu pelo dañado con el nuevo Sedal. Pelo tan increíble que nada nos frena. Debo decir, la noche pide charla. Luis recibe a Sergio Lapehue, Agustina Cáncer, Roberto García Moritán y Nati J. Debo decir, con Luis Novarecio, este domingo a las 21 en América. La Nación presenta Colección Daniel Balmaceda, una forma moderna de contar la historia, para no dejar de sorprenderte con nuestro pasado. Primera entrega, historias insólitas de la Argentina, a solo 699 pesos con 90. Búscala en tu kiosco o suscríbete online. Intrusos, la nave insignia del espectáculo nunca para. Es show, es primicias, es la nota más buscada. Entre exclusivas, entre adelantos, entre invitados, entre primicias, es un programa que no te puedes perder ni un solo minuto, socio. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Intrusos, este lunes a las 13:30 en América. Cada vez más mujeres le dan de tomar vitamina a su piel. Durante el embarazo a mi piel le doy de tomar Babavit. En el primero con otras cremas me salieron estrías.
bastantes. Y ahora empecé con Bovit A porque a mi hermana le había refuncionado. Y te digo que me sorprendió. Es como si pudieras apretar el botón de deshacer. La vitamina A de Vagovit triplica las células productoras de colágeno, ayudando a evitar la aparición de estrías. A Bovit no la cambio por nada. Vagovit A, tu piel, ¿ya tomó su vitamina? El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Ibupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, el botiquín del baño y la valija del viajero. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, Ibupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. ¿Y vos, ¿tenés Ibupirac? Ibupirac? El dolor para. Vos no. Si el dolor persiste, consulta a su médico. Y a los síntomas gripales, alivíalos con Ibupirac antigripal. Y 38 de la tarde. Nosotros nos quedamos acompañándote hasta las 8 de la noche en A24, hasta las 7 de la tarde en América. Vamos a seguir, si les parece, respondiendo preguntas de la gente, porque la realidad es que estamos con el doctor Sichero, allí lo vemos en pantalla. Agradecerle, por supuesto, al doctor que se quedó. Trajimos un café, mira, está. Claro. Está la prueba. Está. Bien. El único beneficiado con un café. ¿No te trajeron a vos? ¿No trajeron a todos? Voy a hacer una denuncia. Estuvimos tomando todo café. No sé cómo van a hacer. Pero les decía antes, ¿no? Enorme cantidad de consultas por parte de la gente que llegan a través de las redes sociales. Nico, ¿siguen llegando preguntas? Muchísimas en @ESPAmericaOc con el hashtag Ahora en América hasta las 8 de la noche. Vamos a estar firmes respondiéndoles. Por ejemplo, me llega una acá que dice: ¿las embarazadas deberían anotarse para la vacuna? Soy de Cava. Lo que está demostrado es que el virus no atraviesa por la leche para ir al bebé. Pero las embarazadas... Lactantes. Lactantes, exactamente. Lactantes, sí. Lactantes no hay problema. Para las embarazadas, hasta el primer trimestre, prácticamente no se le da nada a ninguna embarazada porque en ese momento se está formando el feto. Después de los 3 meses, si tiene un muy buen estado general, la verdad que tiene que consultar a su médico de cabecera, pero no tendría una formal contraindicación para vacunarse. Impecable, contestado entonces. Vamos con otra para el doctor Sichero, en el consultorio del doc. Si me di la Prevenar 13 de neumonía en 2020 y tengo 56 años, ¿debo vacunarme este año? ¿Qué es la Prevenar primero? ¿Con cuál se dio la 13? La Prevenar 13. Se tiene que dar la 23. Perdón, ¿qué es la Prevenar 13 para los que no sabemos? Perdón. Hay 2 vacunas para la neumonía, contra el neumococo. Sí. La 13 y la 23 para la población general. Entonces, si uno se dio la 13, al otro año se da la 23 o viceversa. El que pregunta se dio la 13 en el 2020, este año se tiene que dar la 23 y queda inmunizado. Bien, entre medio de las 2 dosis de la vacuna de AstraZeneca, ¿me puedo aplicar la vacuna de la gripe? Pregunta José. Es decir, más allá de los plazos, entre medio de las 2 vacunas. Sin ningún problema, pero tiene que pasar más de 14 días de la primera dosis de la vacuna del coronavirus. De la primera aplicación, digamos. Exacto. Yo digo vacuna del coronavirus porque se están vacunando 4 o 5 diferentes, ¿no? Sí. Entonces, después de la primera dosis de coronavirus, a los 14 días me puedo dar la vacuna de gripe sin problema. Doctor, tengo a mi primo con COVID, le dijeron para ponerle plasma hay que pedirle permiso al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No, el médico tratante lo solicita. El médico tratante, o sea, desde el hospital se pide... Sí, se pide. Directamente, ok. ¿Qué pasó con respecto a lo que veníamos hablando de los test? Lo charlamos durante la semana con una bioquímica, pero me interesa su opinión, doctor. Con los test que se hacían hinchando el dedo y sacando una gotita de sangre. ¿Esos se dejaron de hacer? ¿Eran simplemente para hacer una especie de estadística de las personas que estaban vacunados o no? ¿Se acuerda que se hacía en las salidas de los trenes? En las estaciones cabeceras de los subtes, de los trenes que se hacían cuando la gente salía o cuando entraba. ¿Eso qué pasó? Eso se dejó de hacer. Hay 2 tipos de test. Uno que trata de ubicar al virus, que puede ser test de saliva, el test de moco de nasofaringe. El del hisopado. El del hisopado para buscar lo que se llama la partícula viral. Y el otro test es un test de sangre para saber si la persona tiene inmunidad contra el virus en agudo o en crónico. ¿Qué quiere decir esto?
Me hago el test de sangre, me da inmunoglobulina M, estuve con el virus, en contacto con el virus entre 5 y 7 días. Bien. Me hago el de sangre y me da IgG, ya pasé más de 20 días porque adquirí inmunidad contra el virus. tengo anticuerpos. Exactamente. Tengo Ahora, otra pregunta. Sí. una de las preguntas que hacen sobre el tema de los... como toma partículas, todavía la verdad que no podemos identificar la inmunidad que generan las células de reserva, que se llaman linfocitos T. Los linfocitos T no hay manera de medirlos, pero por ahí yo no tengo muchos anticuerpos, tengo pocos anticuerpos, pero tengo muchos linfocitos de T de memoria y tampoco me voy a infectar. El problema es que no lo podemos medir. O ¿Se si me entiende? infecto sería leve. Exactamente. Perfecto. Otra pregunta tengo. ¿Cuántos días tiene que... Parezco Nico, ¿eh? ¿Cuántos días tiene que esperar que ya tengo un paciente que ya dio positivo y ya transitó el COVID sin complicaciones negativas? Con el certificado de COVID negativo para poder aplicarse la vacuna sin tener contraindicaciones. 3 meses. O sea, 90 días... Como mínimo. De que te dieron el alta. Exacto, 90 días. Pero si yo estuviera habiendo tenido COVID con muchos síntomas, no estando en terapia, pero con muchos síntomas, con fatiga y demás, me hago un test de anticuerpos. Y si los anticuerpos me dan altos, no me vacuno. Doctor, hace un rato usted mencionaba la posibilidad de que pudiese aparecer una nueva cepa. ¿A qué se debe? En general, con la de Manaus se asoció a que no había vacunación, no se habían cuidado y demás. Es decir, que realmente no tengamos ningún cuidado con el COVID puede generar mutaciones. Es decir, uno podría imaginar que en India algo puede pasar. O no necesariamente tiene que ver con los no cuidados. Los que saben de esto, que son los virólogos, te dicen que hay 4.000 subtipos. De los cuales infectantes puede haber 2, 3 o 4. ¿Correcto? Entonces, de esos 3 o 4 infectantes, ¿por qué se producen? Porque hay un pedacito del virus que como va infectando, nunca es exactamente igual. Hay un pedacito que cambia. ¿Para qué? Y para hacerse un poquito más resistente, porque hace prueba y error el virus. Entonces, lo que dicen en todos lados es que van a seguir apareciendo mutaciones en tanto y en cuanto no bajemos la cantidad de contagiados. Si no, la naturaleza es más viva que nosotros y va a querer seguir replicando el virus. Lo que pasa es que este virus tiene una particularidad. Infecta mucho, pero por suerte tiene baja letalidad. El virus del ébola mataba el 80% de los que infectaba. Este mata entre 1,5 y el 2%. Entonces, es un virus que le gusta el huésped, le encanta el humano. Porque cuanto más humanos se infecte y los humanos no se mueran, va a seguir infectando más. Por eso, lamentablemente, los que fallecen, en su mayoría, o son pacientes muy, muy añosos, que tienen muchas comorbilidades, o personas que no son, lamentablemente, sanas. Tienen enfermedades asociadas. Pero es muy poca la cantidad de gente que ha fallecido siendo extremadamente sana y no teniendo factores de riesgo. Y hasta ahora lo que se vio es que muy poquitos chicos se infectan, muy poquitos. Aparentemente por toda la inmunidad que generan con toda la vacuna que se le dan. Y la otra cosa es porque todos los chicos tienen a un primo del coronavirus, pero el moquito de... También, doctor, aumentaron la cantidad de casos que se están viendo en el Hospital Gutiérrez. Sí, pero en la programación general no llega al 1%. Pero aumentaron la cantidad de camas y Está bien, pero, no de terapia, ahí. Pero la población general es 1% de chicos contra 99% de adultos. Entonces no es significativo. Ok. Sigo con otra pregunta. Dice, me dieron la Sinopharm el 11 de marzo. Cuando pasé un mes no me dieron la segunda dosis, me hice anticuerpos y no tengo. Fue 2 veces al vacunatorio. Es de riesgo porque tiene hipertensión y obesidad y está muy preocupada. Dice. Se tiene que seguir cuidando lo máximo que pueda porque no adquirió inmunidad y lo más probable que lo que está demostrado es que con la segunda dosis la mayoría de la gente adquiere inmunidad. Con las vacunas chinas está entre el 60 y el 70%, con AstraZeneca llega al 80%, con las americanas de Moderna, Pfizer y la Sputnik más del 90%. Pero acá dice que resultó 0.5 unidades sobre el milímetro. ¿Cuánto tuvo? 0.5 el resultado. No, es poquito. Nada. Es muy poquito, es menos de poquito. Ahora, ¿y se piensa en una tercera dosis de la Sinopharm debido justamente a este poco porcentaje? Lo que pasa es que si con 2 dosis no generó inmunidad, es muy difícil que con 3 la genere.
porque no hace choque del antígeno contra los anticuerpos de la persona. Yo me di 2 dosis y no genero inmunidad, la verdad que me parece que la vacuna no es lo suficientemente efectiva. Oye, la vacuna tiene que ser 3 cosas, ¿no? Eficaz, eficiente y efectiva. Sí. Eficaz, que yo me la dé y me dé inmunidad. Eficiente, que la mayoría de la cantidad de gente que se vacune sea. Y efectiva, que cuando me enferme no me ataque la enfermedad, ¿no? Y parece que no es tan efectiva cuando se le da las chinas. Paula Palermo me escribe y me dice, soy grupo de riesgo diabética, tengo 41 años. Tuve el 12 de marzo el turno para la primera dosis, pero hacía 9 días se había vacunado contra la hepatitis B, entonces no la vacunaron. No se pudo vacunar todavía, es bastante largo el mensaje, fue 3 veces a la posta de la vacunación y lo único que le explican es que todavía no se la pueden dar. ¿Qué hace esta mujer? Tiene que tomar de vuelta el turno. Lo que pasa que la atención primaria de la salud en forma preventiva, como no tenemos historia de combinar vacunas de otros virus con la del coronavirus, por lo menos se da una ventana de 14 días entre una vacuna y la otra. Le puede haber pasado contra la hepatitis B, contra la hepatitis A, pero bueno, si no, como no hay historia natural de saber qué nos pasa, la verdad que primero hay que prevenirse, porque se imagina si le llega a pasar algo a la persona. Claro, obviamente. Hashtag ahora en América, @esamérica. Ok, Nico, tenés una pregunta que está buena, creo que la va a poder responder o el doctor o Mercedes, que también tenía esa información. Dale, y vamos a tener que ponernos en campaña para abrirle el Instagram o el Twitter. Sí, por gente supuesto. al doc, los pacientes con VIH, ¿son pacientes de riesgo? ¿No aparecen pacientes con VIH en la página del gobierno? Nos pregunta Diego. Los pacientes con VIH son, en este momento, una patología más inmunodeficiente que se trata y andan extremadamente bien con todo el bagaje de medicación. Si el paciente con HIV tiene una muy buena relación en los linfocitos, que es un número entre CD4 y CD8, tiene un buen promedio y el virus indetectable, es una persona que no tiene riesgo. Claro. No tiene riesgo. Y puede llevar su vida normalmente, por supuesto, tomando la medicación y demás. Pero eso se lo tiene que decir el médico de cabecera. ¿Cómo está la relación CD4-CD8? Y hay mucha gente que tiene virus indetectable. Nosotros operamos en cirugía cardiovascular, un montón de pacientes con HIV, pero no tienen virus detectable. Entonces, la verdad que no tiene riesgo. No tiene riesgo. Siguen llegando un montón de preguntas, doctor. Faltan 10 minutos más para las 7 de la tarde. Estamos en vivo, por supuesto, haciéndoles compañía. ¿Se queda un ratito más, doctor? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Le traemos otro café o con ese está bien? Le traemos otro café. Pero... Marcha otro café para el doctor que se queda acá con nosotros haciéndonos compañía y respondiendo todas las preguntas de ustedes, Mercedes. 10 minutos nos separan de las 7 de la tarde y arrancamos el programa preguntándote a vos que estás del otro lado si estabas de acuerdo o no, si querías que la educación sea presencial o si preferías que en estos momentos de la pandemia la educación se dé justamente de forma virtual. Está escuchándonos ya y está del otro lado y le pedimos... Por supuesto, muchísimas gracias. Le agradecemos al ministro Nicolás Trotto, el ministro de Educación de la Nación. Buenas tardes, ministro. Muchas gracias. Mercedes Mendoza y Martín Candalaf, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Bueno, ministro, preguntarle antes que nada, ¿qué observación pueden hacer en estos momentos donde hay lugares en la Argentina donde está la presencialidad y otros lugares la virtualidad en la educación, sobre todo en lo que son los niveles del colegio? Bueno, en primera instancia que todos queremos presencialidad, ¿no? Y hemos trabajado mucho para poder lograr estos pasos que se han dado en toda la Argentina para tener un inicio de ciclo lectivo con una presencialidad muy robusta, con todos los cuidados, con los protocolos, que ha colocado a la Argentina como el país con mayor presencialidad de toda América Latina en el inicio del ciclo lectivo. Para nosotros, ¿qué es importante? Es tener en cuenta la realidad epidemiológica de cada momento. Por supuesto que hay lugares de la Argentina que están en lo que se denomina alerta epidemiológica, que fue reflejado en un último decreto de necesidad de urgencia, pero también en una respuesta conjunta de todo el sistema educativo que a partir de variables epidemiológicas y sanitarias implica tener que tomar la decisión de suspender la presencialidad hasta que se mejoren esos indicadores y podamos rápidamente tener un regreso cuidado con protocolos a las clases presenciales. Ministro, quería preguntarle con respecto puntualmente a la ciudad de Buenos Aires, si han podido retomar el diálogo con la ministra Soledad Acuña, porque del otro lado hay un montón de padres que dicen, bueno, más o menos por unos días sabemos que los chicos de primaria, los chicos de nivel inicial van presencial, que los de secundario, algunos presencial, otros virtual,
pero no sabemos qué va a pasar en los próximos días. ¿Se ha retomado el diálogo con la Ciudad de Buenos Aires? Se tiene diálogo con todas las jurisdicciones, al punto que el martes pasado, en la reunión del Consejo Federal, se puso a consideración este esquema de organización, lugares de bajo, medio o alto riesgo, donde se puede sostener la presencialidad, y lugares de alarma o alerta epidemiológica, donde hay que suspenderlo. Y eso fue votado por 22 de las 24 jurisdicciones, inclusive gobiernos que están al frente, expresiones políticas de Juntos por el Cambio, como Corrientes y Jujuy, acompañaron esta iniciativa, que quiere decir, frente a un riesgo como el que se está teniendo, hay que suspender la presencialidad. La ciudad no votó conjuntamente con las otras 22 jurisdicciones, al igual que la provincia de Mendoza. Hoy están incumpliendo no solo un DNU, sino este consenso federal que construimos con todas las provincias. Para nosotros es fundamental dejar en claro que deseamos presencialidad, pero en un marco lo más seguro posible. La escuela es un espacio de bajo riesgo, pero ¿qué necesita? Que haya una realidad epidemiológica que haga posible ese regreso y esa presencialidad, cuestión que hoy, con un sistema sanitario al punto de la saturación o una ocupación plena, estamos frente a una situación de enorme riesgo en esta región metropolitana. Siguiendo la línea de su respuesta, ministro, es inevitable preguntarle qué opinión le merece la reacción de la Corte Suprema, ¿no? Lo que se dio a conocer esta semana. Bueno, la Corte Suprema estableció una mirada sobre un decreto de necesidad de urgencia que ya no tiene vigencia, ¿no? Porque se estableció un nuevo... ¿Perdón? De alguna manera es una sentencia de la Corte Suprema, sienta precedente. A partir de ahora ya está discutido. Y lo que planteaba es que tenía que estar fundamentada, ¿no?, la situación de la suspensión de la presencialidad. El nuevo decreto de necesidad de urgencia lo hace, pero yo no me quiero posar sobre ese decreto de necesidad de urgencia. Hoy ya lo que estoy planteando es, hay una resolución de una institución creada por la Ley de Educación Nacional, que es el Consejo Federal de Educación. Inclusive en el fundamento de la sentencia del juez Lorenzetti, el ministro Lorenzetti, habla del Consejo Federal como un espacio de institucionalización del camino federal democrático. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, hoy la ciudad y Mendoza están incumpliendo esta resolución. Para nosotros es muy importante sostener todas las instancias de diálogo, como venimos haciendo, es lo que le planteamos a la ciudad. ¿Qué diferencia tenemos con la ciudad de Buenos Aires y con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta? Que nosotros consideramos que no toma conciencia del profundo problema que hay en esta región metropolitana de ambos lados de la General Paz, no tanto por una curva de contagios muy elevada, ¿no?, y por el otro lado un sistema sanitario al borde de la saturación, que implica tomar medidas difíciles, ¿no? A nadie festeja tener que suspender la presencialidad, pero sabemos que estas medidas nos van a permitir recuperar lo antes posible la presencialidad en un esquema que vemos que va a ser variable. Hoy puede ser la región metropolitana, puede ser la ciudad de Mendoza, que está en una situación de complejidad, pero en 2 semanas pueden mejorar y ser lamentablemente otra región o otra ciudad de nuestro país que están en una situación de mayor gravedad. ¿Qué opinión le merece lo que sucede en la provincia de Santa Fe? Bueno, nosotros estamos acompañando la decisión del gobierno de Santa Fe en el caso de Gran Rosario y San Lorenzo, que mañana están regresando a la presencialidad. Se han pasado de una zona de alarma epidemiológica a alto riesgo porque han logrado robustecer la cantidad de camas de cuidados intensivos. Esto le permite regresar con una presencialidad administrada en la educación inicial y en la educación primaria durante la semana. Pero entonces, ¿no se ubica en el incumplimiento que usted mencionaba recién de la provincia de Mendoza y la ciudad de Buenos Aires? No, porque han logrado bajar del 80% de ocupación que marca la resolución del Consejo Federal. A partir de allí, el área sanitaria provincial, pero también nacional, dieron el visto bueno. Si eso ocurre en otra jurisdicción, va a pasar lo mismo. Entonces, a partir de allí, yo realicé una videoconferencia con el gobernador Perotti el día de ayer, con su ministra Cantero de Educación, ¿no? Y estamos supervisando y acompañando este paso, que para nosotros es muy importante, porque tenemos que ser conscientes que frente a la pandemia en Argentina y en el mundo hay avances y hay suspensiones de presencialidad, pero no deben ser cuestiones políticas partidarias, deben vincularse a realidades objetivas en el campo epidemiológico y sanitario. Ministro, ahora que ya pasaron algunos días, semanas desde que aquel DNU
suspendió las clases en todo el país, obviamente no la ciudad de Buenos Aires, que siguió con las clases abiertas, pero ahora que pasaron algunos días, ¿ustedes como gobierno siguen considerando que los contagios se dan cuando los chicos se cambian los barbijos, cuando se da la aglomeración de madres y padres en la puerta de los colegios? ¿Siguen pensando eso ahora que ya pasaron unos días? Nosotros no pensamos eso. Yo lo que quiero dejar en claro... Lo dijo el presidente, ministro, ¿eh? No, el presidente lo planteó como un ejemplo, ¿no? Nosotros queremos dejar en claro algunas posturas, ¿no? Porque las repetimos una y otra vez y es importante. Las escuelas son un espacio de bajo riesgo, no de nulo riesgo, pero sí de bajo riesgo. Toda decisión vinculada a restringir la presencialidad se vincula a dos aspectos que para nosotros hay que poner mucha atención. Uno, la necesidad de disminuir la circulación de personas, ¿no? Y porque la escuela genera un esquema de movilización. La escuela prepandemia o el sistema educativo prepandemia moviliza 15 millones de personas por día. Por supuesto, hemos tenido un regreso con protocolos. No, en ningún lugar de la Argentina están yendo todos los días todos los chicos de manera simultánea. Es un regreso administrado, parcial, porque es lo que nos impone la pandemia. Ahora, también nosotros, algo que estamos trabajando, y ayer pusimos el foco en la conversación con el gobernador Perotti, y la escuela tiene un rol muy importante y lo viene desarrollando, que no normalicemos la vida una vez que recuperamos la presencialidad en la escuela como la prepandemia. Que los chicos vayan a la escuela y de la escuela a casa, que no haya espacios de encuentro, porque es ahí donde no se cumplen los protocolos y estamos frente a una situación de mayor riesgo. Claro. Por eso entre todos tenemos que cuidar la presencialidad, y uno de los lugares que sí más nos preocupa, y lo conversamos también ayer y lo conversamos el día martes en el Consejo Federal con todos los ministros, es el momento que los chicos llegan a la escuela o dejan la escuela para que no haya congestión de personas en la puerta. Ahora, pero perdón, doctor, ministro, digo, cuando se le pregunta a la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la circulación de personas, de chicos que van al colegio, de la Ciudad de Buenos Aires te dicen que la circulación no cambia mucho cuando los chicos van al colegio. ¿Por qué? Porque te dice que los chicos de primaria, los chicos de nivel inicial, por lo general van caminando con los padres al colegio, no toman transporte público. Distinto pasa con el nivel secundario. Digo, ¿ustedes tienen esas mismas estadísticas? Espérenos un segundito nada más, por favor, para respondernos esa pregunta. Le pedimos 30 segundos, ministro, porque vamos a despedir justamente a la gente que nos acompaña a través de la pantalla de América TV. Los dejamos, por supuesto, con los escandalones. Nosotros seguimos a través de la pantalla de A24. Si le parece, seguimos